Suscríbete a la Panterita. Y si podés, vacunate. La vacuna contra el COVID-19 es vida. No dudes, vacunate. Es un mensaje del grupo Venus Comunicaciones. Hola mis grandes amigos y amigas de la Unión R800 AM en general y el programa Amanecer Folclórico en especial. Este día viernes 30 de julio, Día de la Amistad y fecha aniversario del programa Amanecer Folclórico, cumplimos 33 añitos de difusión ininterrumpida por todos los medios, por lo que les invito a compartir con nosotros el gran programón de Amanecer Folclórico en la Unión R800 amplitud modulada, este sábado de 5 a 7 de la mañana. Radio La Unión, R800 AM. Pertenezco al equipo más grande del mundo, el tuyo, el mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida o un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. De alto sentido goleador, Olimpia inicia la Copa Paraguay con goleada y el gran debut de Gustavo Peralta, que tiene deficiencia auditiva, pero tremenda calidad para el gol. General Caballero de Mallorquín venció a Recoleta 2-1. El día del ciclón, Cerro Porteño aparece en escena y va al Chaco para medir al doctor Benjamín Acebal. El trébol chaqueño juega ante Fernando de la Mora. De exportación, José María Canale seguirá su carrera en Newell's, mientras el campeón espera un delantero más. Hoyo cerrado, Fabricio Zanotti inició su participación en los Olímpicos de Tokio y se mostró disconforme con su primer día. Toda la información con el Chepi desde Tokio y con el gran Pedrito García. Olimpia dio el primer paso en Copa Paraguay. Goleo ayer 6-0 a Sport Primavera de Juan León Mallorquín. El decano tomó muy en serio el partido a criterio de su entrenador Sergio Orteman. A veces no hay oportunidad de que jueguen todos y bueno, sin subestimar a ningún rival, creo que lo hicieron muy serio el partido. Pudimos ganar ritmo a muchos jugadores que no habían tenido, pudimos ver otro que no lo hemos visto más allá de los entrenamientos.
ver algunas cuestiones también de algunos juveniles que están el día a día entrenando con nosotros y bueno, contento por cómo respetaron al rival y por cómo la seriedad que los jugaron. Que los jugadores grandes son muy serios en este plantel, los chicos siguen ese ejemplo, entonces a partir de que Willy, Néstor, Chelo quieren jugar a ganar todos los partidos, Checho, los chicos que vienen de abajo con la misma responsabilidad que saben que tiene la institución, lo hacen muy serio, respetando a todo el mundo y bueno, sacando sus virtudes también, ¿no? Por su parte, el DT del Sport Primavera, Miguel Cano, valoró la experiencia y la tomó como una práctica importante de cara a su partido del domingo por el Nacional B. El parámetro de nuestro equipo contra el mejor equipo del fútbol paraguayo es grande, se notó en el resultado, pero contento por los muchachos porque hicieron un buen partido, vamos a decirlo, corrieron bastante. Nosotros esto lo tomamos como, vamos a decirle, como una práctica porque el domingo tenemos un partido crucial en la Nacional B, nos jugamos la clasificación, así es que esto nos sirve para una mejor preparación. A primera hora, General Caballero de Juan León Mallorquín derrotó 2-1 a Deportivo Recoleta con doblete del brasileño Lennon Faría de Sousa. Hoy nos tocó algo que venía jugando menos para tener la oportunidad y gracias a Dios hicimos un gran partido. Y individual yo me quedo contento por los 2 goles y poder ayudar a mi equipo. Y ahora seguir trabajando que vienen grandes eventos por la frente y tenemos que siempre pensar en ganar, que es lo más importante. Cristóbal Colón de Ñambú, Sol de América, Olimpia y General Caballero de Juan León Mallorquín son los 4 primeros clasificados a fase 2 de Copa Paraguay. Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación de este día fresco, frío, que se vaya el frío. Odio el frío. Ahí usted la frío. ¿Qué tal, JJ? ¿Cómo estás, Jota? Muy buenos días, Nico. Un saludo cordial para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola, Nico, buen día, cordiales saludos para todos. 16 goles se marcaron hasta aquí en 4 partidos de la Copa Paraguay, 2 goleadas, 6-0, las victorias de Sol de América contra el 3 de febrero, de la Chacarita y la victoria de ayer de Olimpia 6-0 contra el Sport Primavera. Hasta aquí una sola definición por penales y un equipo de primera división que ya quedó fuera, Guaraní, el primer eliminado tras caer contra Cristóbal Colón de Ñembú. Muy bien, enseguida vamos a hablar de la Copa Paraguay. Está Víctor Sostoga en la producción de nuestro programa, está Ale en la comandancia del departamento de prensa, está Álvaro Aponte con nosotros, Cristian comandando el módulo sonoro. Ayer nomás hablábamos con la psicóloga, con una licenciada, esto es chiquitito nomás. Fabiana Reis. Sí. Fabiana Reis. Me desperté a las 2:05 me desperté. Y no podía más dormir. Estaba pensando ahí y no quería prender la tele para ver los Olímpicos porque estaba en plena competencia. Pero agarré mi teléfono, que no debe hacerse, como ya nos dijo el profesor Porfirio Maidana, pero yo le desobedecí y entré al mundo del Twitter. Y de 50 de diferentes personas, 47, 48, hablaban de Simone Biles y del tema mental. Deportistas de todo el mundo alentando a la atleta norteamericana, entre ellos 2 futbolistas o futbolistas brasileños que asumían que tuvieron el mismo inconveniente y que lo importante es el yo. Sí. Que cada uno se preocupe del yo y que lo que gane o pierda es en plano secundario. Y un poquito después el tuit de esta señorita Simone Biles, que decía que con esta demostración de cariño de la gente de todo el mundo me di cuenta que yo soy más importante que los logros deportivos que puedo tener. Pero les juro, créanmelo, como dice el Martín Fierro, impresionante la cantidad de gente de diferentes estamentos, no solamente deportivos, que hablaban de los problemas de la salud mental, del cual tenemos que ocuparnos con mayor fuerza, con mayor seriedad y buscar la eficiencia justamente para salvar
Adriano fue uno de ellos, ¿verdad? Adriano. Pasa que el deportista... ¿Leíste también lo que dijo Adriano? Sí. Pero no te despertaste como yo, ¿verdad? No, a esa hora yo duermo, Nico, si no sí, a esa hora eso, no podemos sí, trabajar. yo también me desperté nomás. No, pero, Nico, es algo que... Yo nunca me acuerdo, ni de joven ni de ahora, nunca me acuerdo lo que soñé. Yo sé que sueño algo. No te toques la cabeza cuando te despertas, Nico, se va el sueño. No sé, nunca me acuerdo lo que soñé, pero sé que estuve soñando algo y por eso me desperté y me quedó eso, ¿verdad? Me quedó eso que hablamos con la licenciada ayer y entré al Twitter y parece mentira que todos o casi todos hablaban de ese problema, de ese inconveniente. Sí. Es que es algo que pasa en todos los estamentos, solamente que el deportista tiene mayor visibilidad, ¿verdad? Los artistas también le pasa eso. Y es más, tenemos más casos de grandes artistas que terminan con una salud mental más complicada que de deportistas, ¿verdad? Porque... actrices, actores de cine, cantantes, sí, pintores, ¿verdad? La mayoría de los genios tienen una vida muy poco común, vamos a decir, a lo que estamos acostumbrados de lo familiar, ¿verdad? Así mismo. Pero lleva mucha visibilidad en el deportista, ¿verdad? Por lo que están expuestos. Por lo que están expuestos y porque le seguimos mayormente a ellos también, ¿verdad? Bueno, eso nomás quería hablar porque a mucha gente no le gusta este tema, pero nosotros lo tenemos que insistir acá. Siempre fuimos diferentes en ese sentido, ¿verdad? De hablar con la gente. Lástima que hoy no podemos traer más invitados por este tema de la pandemia, pero siempre hemos hablado de este tipo de situación. No es ayer nomás que hablamos o anteayer o que hoy estamos tocando el tema. Hemos hablado siempre, hace 3 años ya que estamos acá y hablamos de ese tema, pero alguna vez vamos a volver a tener los invitados y vamos a profundizar el tema. Me gustó ayer Olimpia, hoy juega Cerro, ¿verdad? Olimpia jugó con una gran mayoría de jugadores de primer nivel, por decir de alguna manera, en relación a otros. El caso del Guaraní, por ejemplo, Fede, que el otro día sobre el final quería ganar demasiado y metió a sus más profesionales, pero Olimpia así de entrada jugó de esa manera, ¿verdad? Yo creí que Olimpia iba a meter un equipo B tirando para C. Ya cuando Ariel nos cuenta la configuración, nos encontramos con varios nombres. Decime cuál es el equipo C. Por eso pasa que varios juveniles. Sol también jugó con un equipo que vos decís el equipo suplente, pero en el equipo suplente estaban el de Cerro de hoy, por ejemplo. No, según lo que nos cuenta Álvaro y según la lista de concentrados, hay varios juveniles. No, pero el único de Julio Báez es el estirado del plantel selecto. Después, ese es el plantel de Cerro. O sea, la Copa Paraguay se juega con el plantel y los que no vienen jugando. A Guaraní, evidentemente, el nivel de su equipo que no está dentro del onceno, de su plantel que no está dentro del onceno, no es bueno. Pero los nombres eran importantes, sí, claro, de los que jugaron en Guaraní. O sea, no es que Guaraní jugó con un equipo B, de C, vamos a decir, jugó con su plantel, con los que no vienen en el trajín del torneo local. Pero Cerro, ese es su plantel. Fabián Franco es parte del plantel. Franco, el lateral derecho, es jugador de primera, ¿verdad? Juvenil de la casa, pero es jugador de primera. Ahora, Román sí va a debutar. Pero el central. Por ejemplo, Olimpia, ayer apareció Otálvaro. Sí. Uno creía que era una buena oportunidad para Vargas, por ejemplo. ¿Y Otálvaro cómo no va a jugar si necesita jugar? En otro tiempo para Jesús Rolón, que hoy no está en el plantel. Pero Vargas de Resistencia Olimpia lo trae de vuelta, entonces uno pensaba, bueno, podía jugar la Copa Paraguay. Pero es cierto también, Otálvaro tiene que jugar Copa, claro. Mira, le pasa algo ya a Salazar, ¿quién juega ahí? Se llega a la recta final de la Copa Libertadores, Otálvaro no jugó ninguno de los 2 partidos, solo jugó uno del plano local. Necesita minutos. Te da chance de poner 1 o 2 chicos, pero no podés poner un plantel, más todavía hoy que no hay reserva, que están trabajando en un selectivo aparte por el control del hisopado. La mayoría, no podés poner un plantel completamente sin trabajar que no sea de tu grupo. Eso sí, porque en la primera edición de la Copa Paraguay, sí, los equipos grandes, por decir de alguna manera, comenzaron con equipos hasta C, como dice Fede, y después a medida que subía, era una obligación. Claro, era obligación. Hoy no. Eso sí. Era una obligación y había también torneo de reserva, o sea, los chicos que andaban bien necesitaban visibilidad. Hoy vos no podés poner un chico que no está compitiendo hace 2 años. Difícil, o sea, es un lugar especial para que sigan teniendo ritmo los jugadores que están dentro de tu plantel. Sol de América
Ayala vino como figura de 12, Sol lo llevó como refuerzo, Pablo Ayala. A Víctor Barrio lo llevó como refuerzo. Escobar perdió el puesto ahora, pero era titular. El que debutó fue el chico Estigarribia. El lateral izquierdo, Joel Jiménez, vino como refuerzo ya en el semestre anterior. El que jugó en el medio, que es paraguayo, argentino-paraguayo, Godoy, Fernando Godoy, vino como refuerzo. El volante por izquierda, Osuna creo que es, vino como refuerzo. Castro vino como refuerzo. Costa, que hizo el gol, vino como refuerzo. Y Wildo perdió la posición en la fecha pasada. Nildo, perdió la posición en la fecha pasada, pero es titular. O sea, solo jugó con su equipo de los Barete, que no están teniendo minutos nomás primera. Claro. Si Rodrigo estaba, Rodrigo jugaba. Si Rodrigo tenía un par de semanitas ya de trabajo, me parece que Rodrigo jugaba también. Sí. Ahora, yo creo que el hecho que no exista esa imposición de sub-19, sub-20 y sub-21 le da cierto valor competitivo también al torneo. Sí. Porque ya no es más una partida de ajedrez para los técnicos que... Espera un poco, ¿quién tiene 19 años ustedes y saca un jugador? ¿Quién tiene 20? ¿Quién tiene 21? Bueno, uno que juegue de central, otro de volante, no sé. No dependés de tu necesidad de equipo, dependés de la edad. Si es 9, vos tenés que buscarle un lugar al 9. Y si tu 9 es titular, ¿verdad? Por ahí tenés un solo jugador interesante de 19 años. Interesante una forma de decirlo, ¿verdad? Y al final ese jugador es un defensor y no confías tanto en el defensor. A su lado va a jugar uno que no viene bien. O sea, hay varios factores allí. Entonces, al no existir esa imposición, me parece que hasta aquí los equipos de primera presentaron equipos muy respetables a diferencia de años anteriores. Por eso, hasta ahora, para seguir con esa secuencia de darle más minutos a los juveniles por obligatoriedad, se podía haber seguido con el reglamento, pero con minutos de juego durante el campeonato. Entonces el técnico tiene la posibilidad de elegir qué partido, de acuerdo a su necesidad, él pone el chico de su plantel, porque vos... No tener que arrancar. Sí, vos, claro, no tener que ser titular, porque vos no podías poner un jugador porque era solamente sub-19 y tenía que jugar sí o sí, porque tu espacio para que él entre era de volante por afuera. Ayer decías en televisión, Jota, que comienzan bien todos los equipos, pero que después, transcurrido el partido, se nota la diferencia, ¿verdad? En el que está mejor trabajado. Sí. Pero todos comienzan con esa intención de jugar, no sé si decir a lo grande, contra los equipos de primera. Sí, sueltos, pero por ¿verdad? lo menos, sueltos, de tener un nivel de juego que me imagino es lo que están sosteniendo sus campeonatos, pero después... No se vio ningún equipo que se metió atrás y no agarraba la pelota, sino que todos disputaron un cierto momento mientras estaban frescos. Cierto es. Adelio Zárate. Está ya, ¿verdad? En línea. ¿Cómo está, Adelio? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, ¿cómo está? Buen día. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Estamos hablando de Olimpia, de la posibilidad que tienen ustedes, de lo que significa jugar con jugadores de mucho recorrido ya, como Camacho, como Willy Mendieta, por ejemplo, jugadores que sin hablar les puede enseñar mucho a los jóvenes que están dando el primer paso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, son grandes jugadores, son grandes personas y así como si prácticamente sin hablar, con su ejemplo, con su forma de ser, te dicen muchas cosas y obviamente no te podés relajar, te exigen, te obligan a dar lo mejor de vos siempre en cada entrenamiento y en cada partido. Adelio, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda, felicidades por estos minutos que estás teniendo y lo estás aprovechando, ¿verdad? De gran manera. Yo quiero consultarte por esa parte donde te empezaron a dar mucho más protagonismo. Viste que en un momento estaba también Marcos Gómez ahí, ya dentro del plantel, y evidentemente los jugadores, hay veces que los entrenadores terminan gustándole más uno que otro por características, no porque sea bueno o malo. Y Orteman es como que confió mucho o le gustó tu estilo de juego. ¿Tuviste charlas previas con él? ¿Te dijo algo o solamente empezaste a tener chance? Hola, ¿cómo te va, Jota? La verdad es que muy poco hablamos. Él habla con el grupo en general, pero sí me transmitió mucha confianza él, así como está diciendo tu compañero, prácticamente sin decirme nada por todo lo que él representa. Y así como vos decís,
no es porque juegue mal o no, sino que depende mucho de la característica. Yo pienso que en cierta manera le agrado de mi forma de jugar también al profe, y ese es mi objetivo, ¿verdad? Agradar al profe, agradar a mis compañeros, al público, y por sobre todas las cosas superarme cada día más. Espero poder seguir por este camino y tener mucho más minutos en primera división. Hoy si te ponen de 9 vas a entrar de 9, ¿verdad? Te ponen de arquero, vas a entrar en cualquier lado, pero en tu ideal a lo largo de tu carrera, ¿vos sos el segundo volante o sos el primer volante por delante de la línea? Parándonos en un 4-4-2, que normalmente uno se queda y el otro se va. ¿Dónde es tu lugar más cómodo? Yo me siento más cómodo soltándome un poquito más y que uno se quede un poquito más de base, que sea más fijo. Pero así como decir, no tengo problema en jugar, en ser yo el fijo o ser yo en soltarme. Y tengo la facilidad de jugar en varias posiciones. En formativa jugué de enganche, de volante por izquierda, por derecha. Sí. Prácticamente jugué toda esa zona del medio campo. Pero si me da a elegir, me siento más cómodo soltándome de segundo volante. Y ahí, ¿cómo hablas con Richard? Porque Richard es el fijo, pero de repente el fijo vos le ve que está metiendo un gol de palomita ahí frente al arco. Él se va. ¿Eso lo hablan de que tenés que cubrir la espalda? O es mira que Richard es... O sea, tenés el privilegio de tus primeros minutos con un jugador líder como Richard, con el que se puede aprender mucho también. Totalmente, yo lo admiro mucho a Richard, lo veía de que era chico, y todo es a base de comunicación. Si él se va, yo me quedo, o viceversa, ¿verdad? Depende mucho de la situación de la jugada, en donde estemos parados, pero es todo a base de comunicación. Adelio, ¿cómo fueron tus años en Ciudad del Este jugando fútbol de salón? ¿Podés contarnos? Sí, yo empecé jugando fútbol de salón, después me fui a la formativa del 3 de febrero, pero yo estando en la formativa del 3 todavía seguía jugando fútbol de salón con un permiso especial. Yo hablaba con el coordinador del 3 de febrero, él me cedía para jugar al fútbol de salón. Yo jugaba ambas disciplinas, jugué eliminatorias nacionales de fútbol de salón con la selección paranaense, yo soy de Ciudad del Este, y así, tuve varios campeonatos nacionales. Es una disciplina que me ayudó bastante a mí como jugador, también me formó como persona. Es una disciplina a quien voy a estar agradecida siempre. ¿Tu rodilla cómo está? ¿O tus rodillas cómo están? Porque algunos como yo, por ejemplo, no pudimos seguir nuestra carrera futbolística por el famoso golpe de rodilla. Y normalmente calentaba con remedio caliente, Mentovic. Pero no tuviste lesión. No tuve lesión en la rodilla. Ah, qué bueno. Adelio, ¿en qué puesto jugabas en el fútbol de salón? Jugaba de lateral. ¿De lateral o de back poste? Sí, buen pie. Sí. Y que, hablando un poquitito de eso, el fútbol de salón te da muchas cosas, ¿verdad? Poner el cuerpo, cubrir, jugar en espacios reducidos, la técnica, evidentemente, para solucionar rápidamente en espacios reducidos principalmente, pero hay algo que tenés que sacarte, en el que te insisten, te dicen jugá 2 toques o jugá un toque más, mayor recorrido. ¿Hay algo que tenés que sacarte del fútbol de salón? Sí, así como decís, el fútbol de salón te da muchas cosas, pero también te resta muchas si es que vas a jugar el fútbol de campo, ¿verdad? Yo prácticamente me acostumbré a jugar todas las pelotas al pie, y hay veces en donde tengo que pedir al espacio, el recorrido es mayor, es más largo, y hay varias cosas que todavía tengo que mejorar, que sigo trabajando y que voy a dar lo mejor de mí, ¿verdad? Para pulir en ese sentido. ¿Cómo fue para dejar tu ciudad natal, venir hasta Asunción, jugar por Olimpia, seguir ese proceso de las formativas aquí en la capital? Yo jugué en el 3, la sub-14. El 3 estaba en primera división, salimos vicecampeones. De ahí fui convocado a la selección sub-15, me fui al sudamericano, representé a la selección paraguaya. Después de volver al sudamericano, Olimpia empezó a hablar con la gente del 3. Vinimos 4 jugadores del 3, de los cuales yo soy el único que sigo ahora. Y ese fue el paso. Del 3 me fui al sudamericano con la selección. Después de la selección me fui a Olimpia. ¿Vos sos de la misma edad de Peralta? Sí, la misma categoría. De Peralta, de Elías, de Hugo Quintana,
Somos de la misma camada. ¿Y hace rato que le conoces a Peralta? Sí, de hecho que yo jugué en contra del fútbol de salón. Él también jugaba, él jugó por la selección de Encarnación, tuvimos que jugar en contra en un nacional. Y después él se fue a Nacional, en la formativa nacional. De Nacional pasó a Olimpia. Y él no le conocía a nadie, me conocía a mí, y fui yo el que le recibí a él. Hace 2 años prácticamente que venimos conviviendo juntos. Y él tiene una facilidad muy grande que es leer los labios, ¿verdad? Y de esa manera como nos comunicamos con él. ¿Y el trato cómo es? ¿Con el normal o hay medio recelo de parte de ustedes para tratarla a él por esta dificultad que tiene? Y la verdad que es normal, es uno más dentro del grupo, es uno más. La verdad que es una persona realmente muy buena y muy valiente, ¿verdad? Por todo lo que tuvo que pasar. Y hoy día es lo que es un campeón y es un campeón de la vida realmente. Es muy bueno ese trato igualitario porque para que no se sienta diferente, distinto, yo creo que eso ayuda muchísimo también y principalmente en un grupo así donde es tan dinámico todo, ¿verdad? Totalmente. Es uno más del grupo y la verdad que le tenemos mucho cariño. Viste que nosotros los periodistas solemos calificar y eso. Si vos tenés que calificar tu partido de ayer, ¿cómo te calificaría? Yo creo que hice un buen partido a pesar de la cancha, a pesar del clima. Pienso que hice un buen partido, pero que todavía tengo mucho más por dar. Exactamente, ¿no? Y esto recién comienza y es la constancia, el cuidado. Hay mucho por delante y gran futuro fundamentalmente para ustedes, ¿verdad? Totalmente, claro que sí. Todo es a base del sacrificio, a base del trabajo. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir preparándonos y esperemos ganarnos un espacio dentro del equipo titular, afianzarnos en primera y por qué no ser transferido al exterior, ¿verdad? Marco Gómez es de tu puesto también. Sí, Marco Gómez es de mi puesto. Es de mi categoría también. De mucha calidad, ¿eh? Sí, está Marco Gómez, está Sebas Quintana, que es el hijo del animal Quintana, Orsusa, Brian, Richard. Hay una buena competencia, una competencia sana. ¿Y cuando jugabas con ellos, cómo se repartían? ¿Te tocó jugar con Marcos? Él seguramente, me parece que Marcos es más posicional, él no tiene mucha posibilidad de tirarle a los costados. Y con Sebas Quintana también les tocó jugar a los tres juntos, ¿cómo se repartían? Yo jugué más con Marco Gómez. Pasa que Seba es 1 o 2 años menor que nosotros. Sí. Hace prácticamente 3-4 meses que venimos jugando con Seba, porque él subió a la reserva y después subimos juntos a la primera. Pero más me tocó jugar con Marco Gómez. Siempre en esa posición entonces de soltarte un poquitito más vos. Sí, siempre yo con un poco más de llegada y Marco el que se quedaba más cuando jugábamos en la reserva. ¿Y pelotas paradas? ¿Trabajabas en las inferiores? ¿Tenés pelotas paradas? ¿Te vamos a ir viendo ganar protagonismo en eso en primera división? ¿O no eras de los encargados? La verdad que me considero que tengo un buen pie. En formativa paseaba tiros libres, penales. Pero ahora también por la pandemia, hace mucho que no veníamos jugando. Ahora subí a la primera y el profe opta porque yo me quede más en el rebote o de último hombre, yo estoy para acatar eso. Adelio, te quiero preguntar un poquitito por lo personal, ¿verdad? Pero siempre con el enfoque futbolístico, espero que me entiendas. Porque siempre hablamos nosotros de los grandes esfuerzos. En un momento fue en Anagua, ¿verdad? En esa zona de Alto Paraná, que trabajaba de buena manera con los chicos y enviaba jugadores hacia acá. Está el complejo del señor Asilva también, que trabajó en un momento, 3 de febrero, que hace un tiempo trabaja. Pero para dar ese gran paso tienen que venir a Asunción, y ahí ya no le tenés más el saludo de tu vecino, el saludo de tu primo, de tu prima, de tu tío, de los compañeros de colegio. Ese cambio, ¿cómo fue? ¿Viniste solo? ¿Vino tu familia? ¿Cómo llevas ese cambio tan drástico cuando todavía no sos jugador de primera, todavía no sos solvente, vamos a decir, no sos un hombre, y ya venís a comportarte como un hombre por ese futuro? Y la verdad que así como decís, es un poco complicado ese cambio, ¿verdad? Porque salí de tu familia, salí de tu ciudad, salí de todo tu entorno, venía a la capital
Y es totalmente diferente venir acá, ir a entrenar, no le conoces a nadie y tenés que aprender a convivir con eso, es día a día, es estar bien enfocado, es tener tu objetivo bien claro y seguir por eso, ¿verdad? Obviamente que hay momentos donde no se pasa muy bien, pero así como te digo, tenés que tener tu objetivo bien claro y perseguir hasta conseguir. Bueno, primero más allá de lo futbolístico, te felicito por tu forma de opinar, de enfocar y de expresarte, ¿verdad? Evidentemente sí. Tener una gran preparación, bien educada. Por eso te pregunto si dónde vivías cuando viniste, antes de tener la chance de ser jugador de primera, cuando viniste a luchar acá en las inferiores, si viniste con tus padres, alguien te acompañó acá, de algún pariente en Asunción, vivías en la pensión. Yo vine a la capital, mi familia se quedó en Ciudad del Este, vine a vivir en la casa de una familia, que es la señora Rosana, el señor Cañete. Me quedé a vivir con ellos, después me mudé a un departamento a vivir con un amigo. Actualmente estoy viviendo en Fernando, zona sur, con un amigo también en un departamento. Y mi familia se quedó en Ciudad del Este, pero ellos venían constantemente a visitarme, siempre estuvieron apoyándome. Y en mis tiempos libres, después de entrenar o después de un partido, yo viajaba a Ciudad del Este. O sea que siempre tuve el respaldo de mi familia, ellos me formaron muy bien. Y es así como yo llegué a la capital. Empecé a vivir, así como te digo, en la casa de una familia y después ya me independicé. ¿Pero cocina cuadro? Sí, claro que sí, todos los días. Pero comida sana, ¿verdad? No te pedimos que sea como Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Pero sí. Con su comidita y esa lechuguita y eso, pero algo... Fideo titular. Claro que sí, claro que sí. Pasa que hoy en día el fútbol es muy físico y así como yo digo, si vos estás al 99% estás mal para jugar un partido, tenés que estar al 100% porque es muy grande la competencia, tenés que estar bien en lo físico, tenés que estar bien por sobre todas las cosas mentalmente, que yo pienso que es lo más importante, por encima de lo físico. Ayer hablábamos con una psicóloga justamente sobre todo estos temas de los que venimos hablando nosotros hace mucho acá en la mesa, perseguimos ese tema mental, ¿verdad?, de lo que está pasando con las atletas, con el retiro, con la dificultad que tiene uno para asumir el ser ex de cualquier disciplina deportiva, y es determinante, es fundamental eso, ¿verdad? Porque tenés que prepararte para lo otro también, así como hoy estamos hablando contigo y nos satisface muchísimo tu juego de ayer. El día que falles también te vamos a bajar la caña seguramente, ¿verdad? Pero es porque yo particularmente, Nicolás Ledesma, tengo mi forma de ver, ¿verdad? JJ, que juega al fútbol, es más condescendiente con los jugadores, ¿verdad? Pero si vos no mostraste ayer 7, 8 puntos de tu nivel y después baja, a mí me va a llamar la atención. Yo sé que hay días no buenos en cualquier actividad de la vida, pero si tenés 3, 4, 5 partidos con nivel 3, 4, 5, a la pucha, pero ¿cómo? Pero si ya nos mostró 7 puntos, ¿por qué iba a bajar? Yo voy a decir, ¿verdad? No soy grosero, pero sí voy a hacer... Totalmente, claro que sí, y estoy de acuerdo contigo, cada uno tiene su forma de ver las cosas, ¿verdad? Y así como decís, tengo que estar preparado para lo bueno, como también para lo malo, porque paso a ser ahora una figura pública y voy a estar en los ojos de todos. Obviamente me preparo para jugar bien, no siempre voy a jugar bien, pero tengo que estar preparado. Yo pienso que la palabra estar preparado es fundamental. Y así como así, obviamente, y hasta me gusta que se me exija, que se me digan las cosas malas, porque es la única manera de mejorar, ¿verdad? Yo te voy a preguntar algo entonces, futbolísticamente después. Al terminar el partido ayer, ¿verdad? Ya más tranquilito, no sé si se ducharon ahí o vinieron directo. ¿Con quién hablaste? ¿Con quién primero hablaste por teléfono? Hablé con mi papá. Ah, mira. Sí. ¿Te llamó él o le llamaste vos? Me llamó él, sí. ¿Y qué te dijo? ¿Él es crítico también o es más...? Me felicitó por el partido, ¿sí? Me felicitó por la entrega principalmente, porque podés jugar bien, podés jugar mal, sí. Pero pienso que la entrega no se negocia nunca, ¿verdad? Adel, yo dos cositas, ¿verdad? Una es, ¿terminaste el colegio? ¿Terminaste de estudiar? ¿Estás estudiando? Sí, terminé el colegio y estoy estudiando Ciencia del Deporte. Qué bueno, ¿en la ENEF? La UPAP.
En la UPAC. Ah, qué bueno. Y la otra ya en lo futbolístico, ya que abriste ahí en el gol el otro día de Ernesto Caballero, llegaste un poquito ahí para el cruce no llegaste, ¿verdad? Esa jugada la charlaron, se fueron los dos juntos. Creo que jugaste con Richard ese partido. Jugué ese partido con Richard. Sí. Creo que estábamos perdiendo. Sí. Entramos al segundo tiempo, teníamos que empatar. Personalmente no recuerdo muy bien cómo fue la jugada. Sí me acuerdo que Ernesto iba conduciendo. Yo llegué, no sé si llegué o no me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Tuve una responsabilidad, no sé si... No son responsabilidad, yo te digo por trabajarlo lo táctico para corregir después. Todos los goles tienen errores tácticos, o sea, nadie es responsable de una jugada. Por eso te digo, futbolísticamente hablando nomás. Sí, pero así como te digo, no recuerdo muy bien la jugada. Sé que Ernesto iba conduciendo y yo le perseguía por detrás, no sé si me podía barrer o qué, pero no recuerdo muy bien la jugada. ¿Cuándo te fuiste la última vez al Alto Paraná, a Ciudad del Este? Me fui, creo que fue antes de la pretemporada. Ah, claro. Más enfocado, entonces, concentrado en este mundo olímpico que exige mucho, ¿no? Claro que sí. Pasa que no tenemos luego tiempo ahora porque entrenamos de lunes a lunes y no me dan tiempo para viajar. ¿Y tus papás siguen trabajando o tienen tiempo para venir a visitarte por lo menos de vez en cuando? Sí, mi papá sigue trabajando y cada vez que pueden venir ellos vienen a visitarme. ¿Y tenés hermanos? Tengo 3 hermanas. ¿Más chicos que vos? Adriana, Sofía y Silvia. Adriana estudia medicina en Brasil. Qué bueno. Y Silvia ya está casada y una hermanita que es menor que yo, tiene 4 añitos. Ah, la misma de la casa. Sí. Antes era yo hasta que vino Sofía. Sí. Adelio, qué gusto saludarte, qué gusto charlar contigo. Mira que espero que no te hayamos incomodado, pero queremos conocerte, queremos saber. Esto recién empieza, como decimos, y nos pone muy contentos cuando salen figuras así que afrontan y que ya están en un mundo tan exigente como es del Olimpia. Así que gracias por atendernos y felicitaciones, ¿sí? Muchísimas gracias por el espacio y aprovecho este espacio para mandar saludos a mi familia, solamente me está escuchando, a mis amigos, a mi ciudad y a mi barrio Ciudad Nueva. Espectacular. Un abrazo grande, Adelio, ¿sí? Igualmente, cuando guste. Claro que sí, claro que están escuchando porque estamos... Claro, estamos para los amigos de Ciudad del Este también transmitiendo de forma continua. 10 cuadras adelante está. Sí, ¿verdad que sí? En lo futbolístico puede estar bien o mal por ese proceso de lo que significa el cambio de ritmo de inferiores a primera división y más en un plantel como el plantel de Olimpia, jugadores de primer nivel. Pero la mentalidad por eso le pregunté por el error, Nico, en esa jugada que no solo suyo. Yo dije que vos eras más condescendiente, al final vos le bajaste la caña. No, pero estamos con la 95.7 FM de Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces ella le escuchó su familia a Adelio. Nico, no voy a bajarle la caña. Justamente son entrenamientos, claro, de lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? Ves cómo afronta la respuesta sin ningún problema. Te muestra la madurez del... Realmente me impresiona. Que un chico muy bien preparado, ¿verdad? Habla muy bien. Sí. Pero lo que dice, ¿verdad? Y aparte del fútbol, él cuenta que está siguiendo una carrera universitaria que no es habitual. Para Guarí también, no, sí hay varios. No es habitual. Pero generalmente terminan dejando ahí por el camino y compañía. En este caso, él empieza a tener recién este roce con la primera división. Sí. Por más que antes seguramente ya estaba practicando, ahora lo empezamos a conocer, ahora empieza a jugar, o sea, ahora empieza realmente su vida como futbolista de primera, que no es nada fácil llevar una vida de futbolista y a la par estudiar, pero se puede. Hay varios casos de otros futbolistas que demostraron que pudieron, capaz tardaron un poquito más que una persona normal que se dedica exclusivamente a una carrera, pero pudieron, así que bien por Adelio. Y de la manera en que se expresa ya te transmite cosas positivas, como una dijiste, Jota. Recuerdo que cuando hablamos con Hugo Quintana, al saludar ya te demuestra esa buena energía, y con Adelio lo mismo. Además iba contando su historia con tanta naturalidad. Sí, yo jugué en tal parte, se expresaba bien, sabe lo que quiere, sabe hacia dónde apunta. Le pueden faltar
algunas cuestiones futbolísticas, como decía Cota, ¿verdad? O sea, está pasando por un proceso normal de aprendizaje, crecimiento y de adaptación muy bueno, a ser futbolista de primera, pero la manera en que se expresa es para destacar. Muy bueno. Y tenemos que seguir, lógicamente, mirándolo como a Gómez, de quien habíamos hablado ya en su momento, cuando hicimos juntos el partido en Cancha Olimpia, cuando él apareció, ¿verdad? Contra el Empeño. Contra el Empeño, exactamente, por las condiciones. Y también lo mismo de Peralta, que es un capítulo muy especial, ¿verdad? Él, por eso le preguntaba cómo se desenvuelven, porque yo tuve un compañero que es ciego, ¿verdad? Emilio Insúa, de Sajonia. Y él se iba a la facultad, vivía relativamente cerca, él se iba caminando ahí a Filosofía, y las chicas, fundamentalmente compañeras, cuando le veían a él, se iban corriendo para ayudarle a cruzar la calle y todas esas cosas, ¿verdad? Y yo de un principio, por mi forma de ser, le decía, la puchaco sinvergüenza, cosas así, yo me voy, seguro que no va a querer cruzar conmigo la calle porque sean las chicas, cosas así, ¿verdad? Le traté de siempre, y me tuvo un cariño muy especial a mí, ¿verdad? Un cariño muy especial porque yo le trataba de esa manera, igual que le trato a los otros. Él fue el mejor de nuestra promoción, ¿verdad? Y para entender ese braille luego ahí cómo se lee y cómo se lo peor que te puede pasar genio, es que te traten como discapacitado y no te ayuden en las cosas que vos necesitas ayuda, porque en realidad a todos, a uno más flaquito le cuesta alzar una mesa y te ayuda a uno más grande, ¿verdad? Los que tienen alguna o los que tenemos alguna discapacidad, lo que necesitamos es ayuda en ciertas cosas, ¿verdad? No que te traten como un discapacitado que no puede hacer nada. Y lo de Peralta es muy bueno por lo que vemos estrictamente futbolísticamente hablando, ¿verdad? Porque tiene un físico portentoso luego primero. Es grande, sí. 1,80 m tiene. Sí, enorme. Y técnicamente es muy bueno. Sí. Más allá de los goles que marcó, que lógicamente es un plus. ¿Sabes pero cuál es tiene el plus, muy buenas Nico? Condiciones. Como jugador, ¿sabes cuál es el plus? Más allá de que hoy llama la atención el tema auditivo, como jugador su plus es que él es un volante que tiene gol. No hay muchos volantes con esa capacidad. Gustavo Mourinho, por ejemplo, ¿verdad? Que vos le ponías por los costados y él siempre terminaba como enganche definiendo. Aquí no, cuando hoy juega por los costados y él vos ves que cuando define él no es que gambetea a 500 por la raya y se va rápido al arco, él termina siempre por dentro. Y los dos goles que hace y muchas jugadas, él cierra como un media punta. O sea, es un volante con gol. Así como decimos Florentín, a estos chicos cuando tengan muchos partidos en primera van a ser jugadores de 5, 6, 7 goles por temporada. Ese primer gol con mucha clase. Sí. Tenía todo el arco a su disposición. Puedo decir, tirás esa pelota y entra en algún lugar. ¿Dónde Sin embargo, estaba? Él la coloca bastante. ¿Y dónde estaba él? A la entrada del área. Claro, estaba en la posición de media punta, sí, siendo el cuarto volante, o sea, tiene la lectura de cerrarse. Él no cierra el segundo palo de arremetida. No, fue hacia el medio. Él cierra como talentoso. Fue hacia el medio, pero a lo que voy es, en la posición en la que recibe, tenía el arco a disposición, el arquero casi vencido, la defensa abierta, podía tirar a cualquier parte, 99% que era gol. Sin embargo, él la coloca con tanta clase bien hacia arriba. Y el segundo gol también. Él está cerrando en el lugar donde cierra el delantero, el hombre gol. Sí. Y esa es una capacidad que no se encuentra en muchos jugadores. Nosotros fuimos los primeros en hablar con su papá en aquel momento cuando él fue al Brasil, ¿verdad? Y no se sabía si iba a volver al Olimpia y cosas por el estilo, y despertó un interés muy grande a partir de ahí todo lo que nos contó su papá en su momento. Ya hace bastante tiempo de esto, ¿verdad? No como a otros que creen que descubren la pólvora. Y después hablamos un sábado con él, Nico, cuando él fue incluido entre los concentrados. El torneo pasado, justamente, es cierto. Habíamos hablado con el papá, nos contaba que él era salonista también. Sí, claro. Campeón del mundo. Hilario Ramón Peralta, el campeón del mundo con Paraguay. O sea, el campeón del mundo. Totalmente. Vamos a ir a la pausa con Cristian. Quiero leer 3 mensajes. Primerito aquí. Este uno para vos, Jota. Después vamos a hablar con Álvaro. Dice, Jota, ¿cómo vas a decir que este es el equipo de Cerro? Dice, y pone el probable para hoy. Con Miers que nos va a... No, es el plantel, perdón. Dar Álvaro un poquito más adelante. Son juveniles, dice. Hay varios debutantes. Nico. Y te recuerda, irónicamente, 24 horas juega Cerro con River. Y ahí va a jugar el equipo. Nico, tratale bien a mi WhatsApp, no, pero totalmente, por favor, sí, da gusto. Justamente para eso, para charlar entre todos. Lo que digo es que el plantel de Cerro
está plagado de juveniles. Sí. Entonces, lógicamente hay un cupo de 3-4 jugadores que van a terminar completando el plantel, que son los de primeros minutos. Pero después, si vos te falta un jugador en Copa, juega Wilder. Te falta un jugador en Copa, juega Franco. Totalmente. Te falta un lateral izquierdo, hoy Alan juega Rivas. De Bobadilla ya entró allá en el partido en Fluminense. No, en Brasil, ¿contra quién jugó? Contra Atlético Mineiro. Contra Mineiro entró Bobadilla. Te faltó un partido en Copa y entró Del Valle. O sea, así ellos mismo son los chicos de Cerro, son el plantel de Cerro. Por eso es que parece que están jugando con los juveniles, pero no son... El 5-5-5 dice, él hace un chiste, el 5-5-5 ya amaneció bien. El central nuevo, Alepio, es poste también, dice. Ya sea así, Ale. El 117 dice, perdón, ¿le vieron al americano controlando a nuestros fiscales en el juicio contra el usurero del Luque? Dice, no, Vito, este es para otro programa. Aparte Cerro, es cierto, juega hoy, juega mañana, sí, y Cerro vuelve a jugar el martes. Olimpia como que tenía más tiempo para poner un equipo B tirando para A, en vez de uno B tirando para C. En el caso de Cerro, está bien, la Copa Paraguay tiene cierta importancia, pero mañana es el partido por el torneo local. Cerro hasta ahora no ganó, y el último desafío internacional, o el más importante por ahora, es el del martes. De Cerro, de los que van a jugar ahora, Román, que va a debutar, que no tiene minutos y me parece que es de los que chicos que se les tira. Julio Báez ya debutó en primera. Sí. ¿Verdad? Y es de la camada de Wilder, del mismo mundial. Wilder, ahí falta Torres y Duarte de Olimpia, Rolón, no, el otro, Ocampo, que es el de Luque, el lateral derecho. Sí. Después son todos, Santiago, Wilder. Y Junior Noguera ya jugó contra San Lorenzo aquel partido en primera. Sí, es cierto. Y Junior Noguera es la misma camada de los mundialistas. Y mañana Cerro juega con el puntero del campeonato. Vamos a la pausa y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo, que la habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán, El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos, Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscribite al Premio Itaú de Cuento Digital en www.premioitaú.org. Escribir es vivir para siempre. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y
El Clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Kiese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Seguimos en la R800. Los que ganaron ayer ya tienen rivales, Fedeo, todavía no. No, aún no, porque comienza recién el torneo, recién son 4 los emparejamientos. Recordemos que son 64 equipos, es decir, 32 avanzarán a la siguiente ronda. Mucho por jugar aún. Y ¿cómo se llama? General Caballero de Mallorquín demostró que está haciendo bien los deberes, ¿verdad? Y tiene un buen plantel. El primer gol, por ejemplo, termina siendo Faría, jugador de Guaraní. Y el centro hace Fernando Benítez, ¿verdad? Que el año pasado era titular en Luque. Sí. Tiene muchos jugadores realmente de buen nivel. Ahí justo y que saben jugar, Y hoy juega Cerro. Vamos a hablar con Álvaro. A ver que nos cuente un poco algo de Cerro Porteño. Álvaro, ¿cómo estás, Álvaro? Hola, Nico. El saludo para vos, mis compañeros y la audiencia de Unión FC. ¿Qué prepara Cerro para hoy, Álvaro? Como decías, Nico, y como decía también el oyente, varios debutantes para el probable 11 de Francisco Arce para el día de hoy a las 15 versus Benjamín Aceval, primera ronda de la Copa Paraguay. En el arco ya arrancamos con un debutante, José Miers, va a tener minutos por primera vez en primera división con Cerro Porteño. Fabián Franco ya desde primera. Ronaldo de Jesús López, primer partido en primera división para el defensor central. Rodrigo del Valle y por izquierda Daniel Rivas. ¿Qué pasó, Jota? Yo decía Román, es Ronaldo. Ronaldo de Jesús, sí. Ronaldo de Jesús, un defensor central bastante alto que disputó el amistoso ante Guaraní que pudimos ver en la olla y realmente tiene buenas condiciones, es zurdo. En el mediocampo, Junior Noguera ya jugó ante San Lorenzo el año pasado en el Gunter Fogel. Damián Bobadilla, que ya juega de mediocampista. Fabricio Jara, otro volante central que va a debutar en Cerro Porteño, ya tenemos 3. Y Fernando Velar. En el ataque, Julio Báez, que vuelve a tener minutos en primera división, ya jugó clásicos incluso. Y el cuarto debutante será Fabián González, centro delantero bastante interesante, con buena estatura, que va a jugar por primera vez en Cerro. ¿Qué pasó de Ñamandú, Álvaro? Y Ñamandú, Nico, tuvo primero el inconveniente en su rodilla, le costó volver al plantel principal del Cerro Porteño, estuvo en el selectivo y sigue rondando por esos lares en Cerro Porteño. Pero está en Cerro. Está en Cerro. Técnicamente es bueno, Jota. Sí, pero tiene cosas que evidentemente le costó por la lesión también ir mejorando, ¿verdad? Él tiene muchas cualidades, tiene poco recorrido, para que se entienda que no es crítica mala, sino pero es un jugador de muy buen pie que a medida que mostró en su juventud mostró cositas como hoy Adelio, ¿verdad? Adelio Zárate, que apareció, si él no le da más recorrido se va a quedar en la fila. O sea, él apareció ahí, toca todo muy lindo, se está acomodando, pero hay un momento donde esos clubes necesitan mayor dinámica, mayor velocidad, jugar en mayor espacio y en eso era lo que él, no sé hoy cómo debe estar, ¿verdad? Pero en su momento cuando jugó eso era lo que le faltaba un poquitito. Como dice Jota en la selección, el ejemplo Berizzo, Richard Sánchez. Le falta mayor dinámica a Ñamandú y es lo que pregona Francisco Arce en sus equipos. Exactamente. Y Ronaldo de Jesús, yo decía Román, creo que el de Guaraní que debutó es Román. No, me equivoqué en el nombre. Ronaldo de Jesús es zurdo. Zurdo. Los dos centrales van a ser zurdo. Como Alderete Junior Alonso en la época de Chiqui en el 2013. Esperamos un ratito, Álvaro, por favor, no te vayas. Vamos a hablar con un futbolista. Vamos a ver si quién nos cuenta. Presidente AYJ en el 99. Gabino Román, ahí yo ya era sparring de ellos. Real Valladolid, Sporting de Lisboa, Libertad Tacuari,
Maccabi Haifa, Moreirense, Olimpia, Tacuarí otra vez, Nacional, Cerro Porteño. Después acá dice Panathinaikos, Grecia, Rubio Ñu, Deportivo Pereira, Guaraní, Deportivo Luqueño, Rubio Ñu, Carapeguá, Fernando de la Mora, Club Athletic, FBC, de Encarnación, Benjamín Aceval, Mundialista Sub-20, Selección Paraguaya. Un trotamundo ¿de dónde lo que no hubo? Jorge Mono Brite, ¿cómo andás, Jorge? Nicolás Ledesma te saluda, qué gusto hablar contigo. Hola, buenas tardes, Nico, el gusto es mío y a las órdenes. ¿Recorriste el mundo, Jorge? Y gracias a Dios tuve la oportunidad, sí, de recorrer varios países, varios equipos y realmente, como siempre digo, fui un bendecido por él. Qué lindo, y bueno, y continúa jugando, y vas a jugar contra Cerro, nada más y nada menos, un equipo a que le tenés mucho cariño, ¿no? Sí, por suerte estamos todavía metiéndole a la pelotita. Hoy nos toca un lindo partido, un partido para disfrutar contra una gran institución donde realmente dejé marcado muchas cosas en mi vida, en mi carrera deportiva, y contento por eso, por esta oportunidad que tengo otra vez. Jorge Mono Brites, ¿cómo está? JJ Gómez te saluda, qué placer poder escucharte. Hola, tanto tiempo. Sí, la verdad no nos volvimos a cruzar nunca más, pero siempre estuvimos ahí pendientes de tu carrera y hoy vamos a volver a verte. Yo también tuve participación en el ascenso y te quiero consultar sobre eso. Hoy como referente, líder en un fútbol distinto, con una preparación distinta, ¿verdad? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo sentís tu grupo y los que vienen ahí formando, intentando crecer en esta carrera con un referente como vos en tu equipo? Y la verdad me siento muy contento por la oportunidad que van a tener todos mis compañeros. Es un plantel joven, un plantel con muchos sueños todavía que quieren cumplir. Lo están disfrutando al máximo, fue una semana muy especial, se prepararon bastante bien, ya los veo un poco ansiosos, ya que vos decís, estuviste en lo que es un torneo así, la B, la C, son torneos muy complicados, muy difíciles, y hoy tenemos una gran oportunidad de jugar contra un gran club. Yo creo que, como les estuve hablando toda la semana, es para disfrutarlo, para después guardarlo en el corazón y alguna vez comentarle a los hijos que tuvieron la oportunidad de jugar contra Cerro Porteño. Y está Rolando también, que es un jugador que tuvo mucho recorrido en primera división, seguramente Renault sí está también ahí en ese equipo. ¿Siguen jugando en las posiciones que los vimos en primera división o hoy están jugando en otras posiciones? Sí, Rolando está también acá, yo y él somos los más experimentados acá del plantel. Rolo bajó ya de volante central y yo estoy jugando de volante central siempre. Estamos, como te digo, ya con los años encima, pero con muchas ganas de tratar de hablar a los jóvenes, de mostrarles el camino que tienen que seguir y estamos en eso. Están segundos en el torneo de su categoría. ¿Cómo es el manejo interno del club, Jorge? Sí, estamos segundos, estamos en zona de ascenso. La verdad que es un club muy organizado, es un club donde no te puedes quejar de la instalación, de todo lo que nos dan para los entrenamientos. Se está trabajando para lo que es la categoría bastante bien. Tienen un objetivo muy claro y estamos en eso. Ojalá que Dios quiera que nos premie con el ascenso este año. Fuera de los nombres conocidos, ¿quién es o quiénes son los jugadores a mirar hoy en su equipo, Jorge? Y está el número 10, Osvaldi, el 18, Nery Castro. Hay un volante por fuera muy bueno también, Kevin Quiñones. La verdad que hay varios jugadores jóvenes que ojalá que le vaya bien y que algún club lo miren y puedan lograr un sueño de escalar un poquitito más, de salir de la categoría de la C. Mono, yo te quiero profundizar un poquitito aprovechando tu experiencia y más todavía ese nivel internacional que tuviste
con corta edad y después lo trasladaste a nuestro fútbol. Yo no sé si seguramente no te vas a acordar, pero nosotros éramos sparring de ese equipo de Gavino en Presidente Hayes, donde vos ya eras jugador conocido, te conocíamos todos. Había un volante central zurdo, Álvarez, que nos hacía correr. No sé si te acordás de ese muchacho. Sí, siempre estoy en contacto con él. Bueno, ¿qué jugador que yo hasta ahora lo tengo como un volante central zurdo y nos hacía correr de un lado para el otro, la forma que nos pegaban un baile? Y yo hoy voy a mirar... Era de Ayes. De Ayes, sí. Me voy a mirar esas inferiores y siguen entrenando igual que hace 25 años cuando estábamos ahí. Y de ese grupo creo que saliste vos nomás como jugador profesional y de gran nivel. Y hoy seguimos no tenemos ese avance en esas categorías. Por eso, ¿cómo ves ahí a los chicos? Porque seguramente hay grandes talentos ahí con ustedes y tienen grandes jugadores como ustedes para aprender. Pero en estructura, ¿cómo estamos? Tan lejos de tener la posibilidad de que uno que funcione bien lo pueda estirar a un club de primera. Y la verdad, realmente me recuerdo como que fue ayer cuando estábamos en el equipo de sparring. Teníamos muchísimos compañeros buenísimos que por algún motivo no llegaron a resaltar, ¿verdad? Y yo siempre digo que los años fueron cambiando en el tema de las inferiores. Siempre estuvimos un poco retrasados en el estilo de entrenamiento, en la forma, en las canchas, y eso dificultaba bastante. Ahora cambió mucho. Digamos que es un nuevo método de trabajo al cual nos estamos adaptando todos. Falta todavía, creo que llevamos varios años en las categorías sub-20, sub-17 que no podemos clasificar más a un mundial, y es porque en algo estamos fallando. Es un tema a analizar, es muy profundo, hay que ver, hay que estar en la APF para, como te digo, para analizar y para ver qué es la falla que estamos teniendo. Por eso no podemos sacar jóvenes, no podemos llegar otra vez a un mundial como antes lo hacíamos muy de seguido. Es el pensamiento que yo tengo. Y más, como me decís, hay muchos jugadores en el interior jóvenes que con mucha buena categoría, pero que les cuesta llegar a la capital. Es porque en mi pensamiento que se conforman con muy poco. Yo creo que no tienen un sueño definido. Yo vine de Villarrica también y de mi sueño era llegar a la selección. Y trabajé y le metí bastante duro hasta llegar a eso, y por eso cumplí todas mis metas. La pasé muy mal en muchos momentos, pero siempre tuve bien definido lo que quería y a dónde quería llegar. Jorge, ¿qué monobrites vamos a ver hoy? ¿Sos calentoncito todavía jugando o ya a esta altura, dentro de la responsabilidad, jugar ya de taquito y la hace correr nomás a los otros y sos más calmadito? ¿Cómo sos? No, lo de calentón ya lo voy a llevar hasta la tumba. Eso sí, ya con 40 años ya famoso. Cuando yo empezaba antes y jugaba con los más experimentados, era el famoso jale nomás ya, y ahora ya me toca a mí el jale a puro hasta hoy. Pero así saliste adelante también. Hay que hacerle caso al mono se enoja. Sí, por eso. Jorge, le vimos jugar toda su carrera. Hace años se está jugando entre equipos del Nacional B, equipos de otras categorías. ¿Por qué no te tuvimos en algún equipo de intermedia o de primera en los últimos años? ¿Es una decisión tuya? ¿Algo pasó por el camino? Bueno, yo decidí apartarme un poco del tema de la primera división porque tuve un problema familiar, mi madre se enfermó y me tocó cuidarla. Ya me costaba un poco cumplir con los entrenamientos, entonces decidí meterme un poco más en los torneos de tierra adentro, porque son torneos semiprofesionales donde entrenabas 2 o 3 veces a la semana nada más. Yo realmente me iba a encantar seguir jugando en intermedia o en primera, pero ya me costaba por el tema de la enfermedad de mi mamá. Jorge, ¿qué querés ser al terminar tu carrera futbolística? ¿Te ves como técnico? Hoy se habla mucho también de los managers, de los gerentes deportivos. ¿Qué te gustaría? Y la verdad que yo me recibí ya de técnico de fútbol. Me gustaría llegar a ser uno, a trabajar en la parte técnica. Me gusta formar jugadores. Realmente el otro año estoy pensando en empezar meterme de lleno en esa carrera. Ojalá Dios quiera que me toque
y ir descubriendo y aprendiendo cosas como técnico. Qué bueno sería. Bueno, te Tengo dejamos una última pregunta. Sí, claro, porque no sabemos si le multan ahí, si es que hablan Yo así, como eterno lesionado, decía, jugador de ascenso, Libertad, me costó una enormidad seguirle el ritmo a ellos, y hay veces llegaba una hora antes, él ya estaba jugando penal con Alemán Bernal. Vos ya oscurecía todo, ya nos bañábamos, nos íbamos, después de 500 mensajes seguía jugando penal con Alemán. ¿Quién es lo que ganaba en esos penales entre Mono y Alemán Bernal? Y realmente Alemán siempre fue mi hijo en los finales. Y yo siempre aprovechaba el que si yo perdía, tenía que pagarle la merienda. Si él perdía, me tenía que traer gallina de su ciudad. Mira vos, cuando eso había todavía la cantina ahí en Libertad, ¿o ya no? Sí, seguía. Cuando eso Libertad estaba empezando a cambiar. Ahora Libertad es una potencia acá en nuestro fútbol. Claro que sí. Bueno, Jorge, muy contento de hablar contigo, de saber de vos, de esa buena onda que siempre tenés, así que te vamos a estar mirando. Lastimosamente nosotros no podemos irnos todavía a las canchas, pero vamos a estar pendientes de lo que pase hoy. Un abrazo grande y esperemos seguir hablando en cualquier otro momento, ¿sí? No, agradecido yo por el recuerdo de ustedes y como siempre digo, estamos a las órdenes cuando quieran. Muy amable. Jorge El Mono Brites, hoy va a jugar ante Cerro Porteño. Completamos con Álvaro y vamos a ir a la pausa con el informe de Fede. Así que Álvaro, estábamos con Cerro Porteño. ¿Qué más lleva Cerro para hoy, Álvaro? Eso es lo que lleva Francisco Arce, Nico. Muchos juveniles, entre ellos algunos que ya tienen minutos en primera división y otros que van a debutar. Serían 4, lo que dijimos recién, que en el 11 inicial van a tener por primera vez minutos en el Ciclón. Y el 16 de junio, Nico, decíamos, Alan Benítez es una posibilidad para Cerro Porteño. Pasó más de un mes y hoy firmaría contrato y sería nuevo refuerzo de Cerro Porteño. Bueno, Alan Benítez entonces. Mira, Cerro tiene... ¿Qué hubiera sido si él se iba a Cerro luego en principio cuando mostraron la guampa? Eso cuando es de Rita. Nico, Cerro, ahí Álvaro va a corregir, ¿verdad? Pero ayer estaban diciendo que Fernandito Romero es el único que no es de la cantera y encima un chico de 21 años. Imagínate a lo que llegó de un tiempo a esta parte, ¿verdad? El ex nacional. El ex nacional, pero Sí. es de 21 años, ¿verdad? Los refuerzos de Cerro últimamente son todos juveniles también, Sí, ¿verdad? señor. En su mayoría. No sé si ocurrió muchas veces. Es como lo que pasó en el 94, ¿verdad? Todos eran de la casa. Así mismo es. ¿Y el plantel principal, Álvaro? El plantel ¿Que juega principal mañana? va a entrenar esta tarde, Nico, mientras el equipo juvenil va a estar jugando la Copa Paraguay, ya enfocados en el partido de mañana 19:30 versus River en los Jardines del Quelito, arbitraje de Juan López. Un mix entre titulares y suplentes introducirá Francisco Arce, ya que el martes se juega la vida en Copa Libertadores de América, partido de vuelta, octavos de final versus Fluminense. Gracias, Álvaro. Ayer, Nico, por último, para cerrar, salió el informe médico oficial. Wilder Viera fuera por 4 semanas. Lo mencionábamos que tuvo un golpe en la rodilla. Se quedó afectado el ligamento interno lateral de la rodilla derecha de Wilder y molestia, contractura en el posterior del muslo de Luis Fariña. 2 semanas fuera. Ambos quedan descartados para el partido de vuelta ante Fluminense. Bueno, gracias, Álvaro. Abrazo. Vamos a la pausa, ya volvemos en un rato. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo que le habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán, El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos, Esta zanja está ocupada, de Raquel Saguier. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscribite al Premio Itaú de Cuento Digital en www.premioitaú.org. Escribir es vivir para siempre.
Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Que se like, para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoíris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoíris, con sabor y confianza. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Vuelve la feria mensual de Tupi con descuentos en todos, sí, en todos los productos. Del jueves 29 al sábado 31 de julio encontrarás todo lo que estás buscando con los mejores descuentos al contado y en cuotas en lavarropas, secarropas, celulares, somiers, juegos de livings y mucho más. Te esperamos con todas las medidas sanitarias de nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. De lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Pickup 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar
recetas saludables con el nuevo Queselay. Queselay se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Vuelve la feria mensual de Tupi con descuentos en todos, sí, en todos los productos. Del jueves 29 al sábado 31 de julio encontrarás todo lo que estás buscando con los mejores descuentos al contado y en cuotas en lavarropas, secarropas, celulares, somiers, juegos de living y mucho más. Te esperamos con todas las medidas sanitarias en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. De lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Pickup 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo bloque olímpico desde Tokio FC. Aquí estamos empezando esta nueva jornada con muchos detalles, con mucho resumen para ustedes, por supuesto, de todo lo que ha acontecido hasta esta altura de la noche. Son las 9:30 casi aquí en Japón grabando este bloque. Vamos a dialogar, por supuesto, con Pedrito, con Nico, con Fede, con Jota, con todos los muchachos y vamos a informar acerca de estos Juegos Olímpicos. No sin antes agradecer una vez más el auspicio, el sponsoreo de los amigos de Combumarket que hacen posible esta transmisión, esta cobertura aquí desde Tokio en los Juegos Olímpicos, porque realmente nos han acompañado de una manera fabulosa en estos días aquí en la capital nipona y nos seguirán acompañando porque esto recién empieza, todavía queda semana y alguito más de competencia, aguardando por las pruebas de atletismo que se van a dar desde esta noche, 8 de la noche en Paraguay, y ya mañana las primeras finales. Mañana 7:30 de la mañana la final de los apasionantes 10.000 metros en atletismo para conocer al sucesor de Mo Farah, que conquistó el oro tanto en Londres como en el Río 2016, no solamente en 10.000, también en 5.000. Este británico que ha realmente enamorado en aquella prueba de Londres en los 10.000, donde había ganado de una forma estupenda, magnífica, fenomenal, con un estadio olímpico allí al este, en la zona de Stratford, que se caía abajo, vitoreando por este enorme atleta, por este fondista que realmente ha conquistado el mundo de una manera fenomenal. Uno se ha quedado incluso con aquella foto, ¿no?, de la imagen de Mo Farah haciendo el gesto de Usain Bolt y Usain Bolt el gesto de Mo Farah. El de Usain Bolt, bueno, un poco más conocido, ¿verdad? El de la flecha así inclinada para un lado con el cuerpo que lo formaba Usain Bolt, y el de Mo Farah era con los brazos formar como una especie de M encima de la cabeza, y Usain Bolt hizo el gesto de Farah y Farah hizo el gesto de Usain Bolt, y fue una foto sin duda que histórica para
para el mundo del olimpismo y para aquel recuerdo fenomenal entre uno y otro que se han destacado cada uno en su prueba. Pruebas antagónicas, justamente. Usain Bolt, una prueba, la prueba madre de la velocidad, la de los 100 metros, también la de 200 y la posta de velocidad de 4%, y Mo Farah todo lo contrario, 5.000 y 10.000 metros, que fueron sus especialidades. Gracias, decía los amigos de CompuMarket. ¿Sabes quién está representando acá en Tokio a Paraguay, además de nuestros atletas? CompuMarket, que está rompiendo todos los récords de venta online en productos tecnológicos. Entra ya a compumarket.com.py y podés encontrar precios diferenciados, comprar en cuotas sin tarjeta de crédito, sumándote a CompuMás, aprovechando la selección de productos que hacemos para vos todos los jueves, y lo mejor de todo es que te entregamos en tu casa a las 4 horas. Consagrate como campeón y comprador olímpico. Entra a compumarket.com.py y disfruta de la mejor experiencia de compra online de todos los tiempos. Gracias a los amigos de CompuMarket que nos acompañan en esta edición desde Tokio FC. Bueno, no han dado lamentablemente muy buenas noticias los representantes nacionales el día de hoy, entre Fabricio Zanotti y Benjamín Hocking principalmente. Porque bueno, uno esperaba, sobre todo de Fabricio, era nuestra esperanza, sigue siendo, más allá de que esto se ha complicado enormemente. Esto vamos a explicar un poquitito para que la gente pueda entender de qué estamos hablando y cuáles son los términos principalmente. Bueno, Fabricio, primera jornada, golf masculino. Lo primero explicar cómo es el sistema de competencia. Son 4 días consecutivos donde se van a disputar sin ningún tipo de corte y eliminación 18 hoyos en cada día. Y todos los 60 atletas, los 60 golfistas van a completar los 4 días de competencia. El golf es muy sencillo de entender. El objetivo es introducir la bola en cada hoyo en la menor cantidad de golpes posibles. Entonces, completar por ende los 72 hoyos, sumados los 4 días en total, en la menor cantidad de golpes posibles. ¿Cómo se saca el cálculo de cuánto hago, cuánto más golpes hago, cuántos menos? Sencillo, cada hoyo tiene su par, ¿sí? El par es el límite que vos tenés para introducir la bola en el hoyo. El límite de golpes. Hay par 3, par 4, par 5. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el hoyo 1 es un par 4. Te da 4 golpes para que vos puedas introducir la bola al hoyo. Si vos introducís la bola en el hoyo 1, que es un par 4, en 4 golpes, estás en el par. Si lográs introducir en 3 golpes, estás bajo el par, lo cual es positivo. Si vos lográs introducir la bola en 5 golpes, cuando tu hoyo es par 4, son malas noticias, porque estás sobre el par. Es decir, efectúas más golpes de lo que, digamos, te permite el hoyo para poder introducir la bola. Entonces, cuando eso es lo que se va sumando. Si vos en un hoyo 1 hiciste -1, o sea, hiciste bien, pero al siguiente hiciste mal, llamando en términos y explicando en términos sencillos, hiciste un par 4 en 5 golpes, se equipara. Se van arrestando hoyo a hoyo para determinar en cuánto estás al cierre de la jornada o mientras vas, por supuesto, desarrollando la competencia. Bueno, hoy Fabricio Zanotti terminó en +2, o sea, 2 golpes sobre el par, lo cual es malo. Y el líder de la competencia cerró la jornada el día de hoy, Straka, un austriaco, en -8, o sea, hay 10 golpes de diferencia en este momento entre el líder y Fabricio. El líder tendrá que hacer 10 hoyos malos, ¿sí? O al menos 10 hoyos en el par, y Fabricio hacer 10 hoyos buenos para alcanzarlo. Esa es básicamente la diferencia entre el primero y Fabricio Zanotti. ¿Qué es lo normal, para que tengamos una idea? Bueno, lo normal es estar en 3 o 4 golpes bajo el par en una jornada. Entonces, Fabricio debería hacer 3 muy buenas jornadas y que el resto que está por encima de él y no tenga 3 jornadas espectaculares. Tenga jornadas
en el par, si se puede sobre el par, y si en su defecto con una jornada bajo el par, pero que no sea lo extraordinario que hoy ha sido este austriaco, por ejemplo, que está 8 bajo el par. La verdad que han salido de los límites. Hoy el green estuvo bastante benévolo, fue un festival de birdies, donde birdies justamente es el hecho de terminar 1 bajo el par. Realmente no suele suceder mucho en la cantidad en la que sucedió el día de hoy. Entonces, bueno, veamos qué puede hacer Fabrizio Zanotti. Obviamente él habló, vamos a escuchar ahora, habló de su desilusión de este primer día porque él esperaba otra cosa. Por momentos arrancó bien y cuando le fue mal y se volvía a recuperar, no fue constante, su juego fue muy irregular, cometió muchas equivocaciones, desperdició muchas posibilidades de terminar bajo el par y terminaba en el par sin poder sumar, sin poder avanzar, y eso creo que le jugó una muy mala pasada. Lamentablemente para Fabrizio Zanotti, que sin duda alguna es nuestra esperanza aquí en Tokio 2020. Lo escuchamos a Fabricio y después ya saludan Pedrito García, Nico, J, Fede, allí todos los muchachos. Fabricio Zanotti y después con ustedes, muchachos. Un abrazo, ahí lo escuchamos a Fabricio. Bueno, Fabricio, ¿cuáles son tus sensaciones de este primer día? Por momentos, buenos putters, después algunas que otras equivocaciones, normal, pero imagino que hubieses querido terminar de otra manera esta primera jornada. Sí, la verdad que un poco desilusionado con el comienzo, no era lo que quería, pero bueno, sí, empecé bastante bien. Después en la mitad de la vuelta se me complicó y después otra vez pude levantar y después otra vez un poquito para abajo, pero bueno, la verdad que mi juego hoy estuvo irregular y ese es el resultado, lastimosamente. Ahora solo queda ir a descansar y pensar en tener 3 días muy buenos para ver qué pasa. Sí, daba esa sensación, Fabri, cuando volviste, ¿verdad? Después del parate por la inclemencia del tiempo, que más allá de tirar la primera al bunker, después levantás y bueno, ahí se dio otra vez una frenada, empataste el par, llegaste al par y daba la sensación de que estabas para arrancar. ¿Ahí qué aconteció? ¿Qué consideras que pasó? Bueno, la verdad que sí, después de hacer ese bogey era difícil, pero hago 2 birdies seguidos y me pongo un par de cancha otra vez y bueno, creo que nada, en el 15 hice un buen par y en el 16 lastimosamente creo que no equivocamos. Jugamos menos viento de lo que había, esos últimos hoyos se levantó un poquito más de viento, ahí entre los pinos, por ahí nos confundimos un poco y bueno, re de palo, la verdad que ir al lugar donde no tenía que ir. Y si vas al lugar donde no tenía que ir, en esa cancha pagás y lastimosamente, bueno, pasó eso. Bueno, ahora recuperarse, quedan 3 jornadas, ¿cierto? Hay 10 golpes de diferencia con el líder actualmente y yo sé que tu idea era estar ahí, era meterte primero en el top 10 y después buscar una medalla, o sea, no viniste con una ilusión de simplemente hacer un buen papel. ¿Cómo lo vas a manejar eso desde lo psicológico, también desde lo físico? Porque ha sido una jornada desgastante y con más cantidad de horas para todos, es cierto, con respecto a lo que se viene mañana, que arrancas más temprano además. Sí, nada, la verdad que tengo que ir a descansar, hacer como si no pasó nada y venir mañana y dar lo mejor como di hoy y no salió, pero bueno, esto es así, hay que seguir. La palabra de Fabricio Zanotti en esta programación desde Tokio FC con Chipi Vera, enviado especial. Alejandra Alonso, cuarta en semifinales CD con 7:43.33 en los 2000 metros de la regata, penúltima, que no le dio la posibilidad de clasificar para la final C. Milena Venega de Cuba, que hizo un registro de 7:41.18, impidió en el último tramo de la competencia, al ganar la tercera ubicación, que avance nuestra representante a la otra final. Apenas 15 centésimos de segundos es el motivo. La regata ganó la mexicana Kenia Lechuga con 7:33.78 a escasos 9 segundos de diferencia
de la compatriota. Segunda fue la Bielorrusia, con 7:33.78. Por tanto, ya están todos los cuadros para las finales. A, que determinará posiciones del primero al sexto lugar, B, del séptimo al 12º, C, del 13º al 18º y D, del 19º al 24º, que es donde debe entrar a competir nuestra representante. Quien mejoró su marca de clasificación y título sudamericano que había logrado en Río con 8:09.82, batió también el tope de Gabriela Mosqueira, que era de 7:44.62 en los Juegos de Río 2016, y se ubicó en una final. O sea que Alejandra, de ganar la última competencia que debe disputar en la final D, igualará a Gaby Mosqueira, que había ganado esta prueba en Río 2016, y quedaría en ese caso en el puesto número 19. Fabricio Zanotti, ya lo escucharon, hoy tuvo un arranque deficitario en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras un buen comienzo prometedor, terminó en un muy bajo score, lejos a 10 golpes de Josef Sepp Straka, el austriaco, que fue el líder de esta competición. Zanotti está solamente a 3 golpes de diferencia del hindú Mane, que produjo el peor score del día con +5. Hoy a las 18:30 iniciará el segundo día de recorrido. Si el evento olímpico fuese una competición de circuito, ya correría riesgo de no pasar el corte, de repetir una actuación similar a la de ayer. Pero no existe ese peligro, dado que, como bien explicó también Chipi Vera, en el golf olímpico no hay eliminación de rezagados. Benjamin Hocking, finalmente, ya en el día de hoy para nosotros y para Tokio, completó esta mañana sus cuartos Juegos Olímpicos al nadar la distancia de 100 metros estilo mariposa, en eliminatoria que no pudo superar, con 54.81, lo que le permitió quedar séptimo en su serie, que se adjudicó el ganés a Becu Jackson con 53.39. El puesto final de Hocking fue 36 entre 43 competidores. A los 34 años de edad, posiblemente estos sean sus últimos Juegos Olímpicos, en los que se convirtió en el representante nacional con más presencias, junto a Ramón Jiménez Gaona y Lerin Franco. Y si consideramos que hay un juego más en Beijing 2008, representando entonces a Gran Bretaña, Hocking completa 4 Juegos Olímpicos como ningún otro paraguayo lo ha hecho hasta. De esta manera entonces se produce esta situación y nosotros quedamos a la espera de lo que pueda ser la participación siguiente de Zanotti desde las 18:30 de nuestro país, ya en día viernes para Tokio. Segundo recorrido para completar la mitad de la justa de golf olímpico. Su prueba, reitero, está prevista para las 21:25 de hoy. Solo restan por debutar 2 de los 8 olímpicos nacionales. Camila Pirelli, que competirá este viernes a las 21:45, noche para nuestro país, sábado por la mañana para Tokio, y en la clausura el sábado 7 a la noche, Derlis Ayala. Algo más sobre Hocking antes de completar nuestra participación. Benji, por un factor natural y más que comprensible, ya no es el de antes. Nadie, absolutamente nadie, ni Erico, ni Chilaver, ni Pelé, ni Maradona, pueden contra el tiempo. Y aún así, quienes por desconocimiento preguntan ¿por qué no fue otro en lugar de
les aclaramos que Benji sigue siendo el mejor del Paraguay, quien tuvo las mejores marcas internas que son requeridas para ser elegido representante de un país, y lo fue muy digna y nuevamente Benji Hocking, más allá de los fríos resultados. No nos olvidemos del inédito podio panamericano en Guadalajara, de los títulos logrados en Odesur, bolivarianos, sudamericanos y el baño de oro de récords nacionales. No podemos borrar de la mente, ni menos todavía del corazón, lo que representa esta imagen límpida de un deportista ejemplar, de un verdadero arquetipo para nuestros jóvenes, para tantos seguidores de su trayectoria y entre ellos la misma nueva estrella que asoma en el firmamento de la natación paraguaya, Luana Alonso, quien hoy es alumna de Hocking en el club que éste ha fundado. Hasta ahí se proyecta la figura y la imagen de un ídolo deportivo, de un luchador, incluso fuera de las precarias piletas que vino a encontrar en su país después de nadar en implantes de primer mundo como en Gran Bretaña. Fue también Hocking, y no nos olvidemos, no tengamos amnesia deportiva, el líder que impulsó la infatigable causa que enarboló para conseguir que por fin, después de un cuarto de siglo, la inoperancia de nuestros malos gobernantes sacudiera por lo menos su modorra en el tema del Centro Acuático Nacional y finalmente decidiera completar esa inconclusa obra. Demos al César lo que es del César y a Hocking la gloria de ser, más allá de los resultados de Tokio 2020 que le desfavorecen, que puede ser su despedida inclusive, el mote de amo y señor del lugar más alto en el aprecio y la consideración de la natación paraguaya después del célebre Luis Gilberto Ruiz, el gran campeón del mundo de permanencia en el agua en la década de los 50 del siglo pasado, que desde donde esté ahora debe sentirse más que orgulloso, sucesor suyo como ídolo de una afición no siempre justa en sus valoraciones y críticas. Es todo, Chipi, vuelvo contigo. Bueno, gracias Pedrito, muy amable, muy amable. Gracias por esas informaciones, esos detalles, lo de Alejandra Alonso, lo de Camila Pirelli, que se viene también por supuesto, lo de Benjamín Hocking, que tampoco tuvo una buena jornada. Gracias por esos detalles, Pedrito, allí con lo que está aconteciendo con nuestros atletas. Sobre todo lo de Benji, una pena también que no haya podido cerrar, creo que son sus últimos Juegos Olímpicos, más allá de que la vez pasada él no confirmó que eran sus últimos, que no haya podido siquiera bajar su mejor tiempo de temporada. De hecho, no esperábamos que haga récord nacional, un tiempo que hizo ya por el 2012. Él ya está de vuelta, insisto, él ya no es el mismo Hocking por una cuestión de edad. La vez pasada, y utilizo la frase de Pedrito, el paso y el peso de los tiempos es innegociable. Entonces, eso no se puede contrarrestar. Así que yo espero que haya disfrutado de estos últimos Juegos Olímpicos. Hay mucho análisis por hacer seguramente, pero tampoco esperábamos de Hocking más que esto. Quizás igualar su marca de la temporada y en una de esas romper un récord nacional, aunque estaba lejos también esa posibilidad, de acuerdo a lo que hemos visto en la temporada y de acuerdo a lo que hemos charlado con las distintas personas alrededor suyo. Pero bueno, yo creo que más allá de este presente, Hocking fue un nadador, un deportista que revolucionó nuestro deporte. Hay que darle mérito a eso. Nos regaló una primera medalla de plata panamericana histórica, absolutamente histórica, inolvidable en Guadalajara 2011. Eso no hay que olvidar a la hora de ser críticos con este momento de Benji. Sin dudas que
vuelvo a decir, está de regreso, está de vuelta, no ha hecho buenas presentaciones en todos los Juegos Olímpicos en los que defendió a Paraguay, eso también está claro. No pudo mejorar su marca en ninguno de los Juegos, le fue mal tanto en Londres 2012 como en el Río 2016 como en Tokio 2020, y es una pena porque creo que hasta él tenía ganas de, con nuestra bandera, hacer una mejor participación. A él le tocó nadar una final olímpica, es cierto, en equipo, no de forma individual con el equipo de Gran Bretaña en los 4% libres en Beijing 2008. Pero bueno, este es el cierre, me parece, de una carrera que es formidable. Formidable desde todo punto de vista. Y lo que ha brindado al deporte paraguayo, lo que le ha brindado a la natación, que es un deporte que si bien siempre fue tradicional, no tuvo nunca la exposición que tuvo gracias a él. Y eso se lo debe el deporte a él. Y ha conseguido que tengamos hoy un CAN, o sea, un centro de natación como no teníamos antes. Eso fue mérito de Hawking, sin duda alguna, con sus resultados y con aquella famosa historia de clasificar a los Juegos Olímpicos sin tener un lugar donde entrenar, una pileta olímpica. Eso es real. O sea, hoy tenemos un gran centro acuático gracias a Hawking, y después, bueno, obviamente gracias a la gestión, a lo que se pudo hacer, pero fue gracias a él, porque hasta él ni siquiera se pensaba en la posibilidad. Eso revolucionó él. Entonces no hay que olvidar, más allá de la rabia que uno pueda tener desde la posición de espectador, a lo que él ha hecho en estos Juegos de Tokio y a lo que ha hecho, de hecho, en los otros Juegos Olímpicos, donde, insisto, no le fue muy bien. No le fue muy bien ni en Londres, ni en el Río, ni aquí en Tokio 2020. Le fue muy bien en otros campeonatos y ha logrado cosas históricas para nuestro país. Bueno, para ir cerrando, primera medalla olímpica histórica para San Marino. Alessandra Perilli se quedó con el bronce en tiro fosa. La ganadora fue Susana Rijak Stefekova de Eslovaquia, 43 tiros acertados de 50. Este es un deporte muy difícil de entender en el momento en el que se televisa, porque se ve poco. No se ve desde dónde viene el elemento, y por momentos, hasta cuando las atletas o los atletas llegan a acertar el objetivo, es muy difícil de poder identificar. Entonces es un deporte que históricamente es olímpico, pero que nunca pudo atraer tanto, porque, repito, televisivamente es difícil de mirarlo, de observarlo, pero tiene su encanto. A mí me tocó cubrir cuando Paulo Reicher fue representante nuestro en Río 2016, y la verdad que se vive un ambiente fenomenal, y es un deporte que tiene una atracción distinta, ¿verdad? Una atracción realmente fabulosa también. Dentro de todos los deportes, que cada uno tiene su encanto, y a medida que uno lo va entendiendo, se puede dar el gusto de disfrutar un poco más de esa disciplina. Bueno, decía, primera medalla histórica para San Marino. Ganó la eslovaca, que segunda quedó Browning de los Estados Unidos, y tercera quedó Alessandra Perilli. 33.000 habitantes tiene San Marino. Usted seguramente escuchará, más allá del equipo de fútbol que habitualmente pierde por goleada en los campeonatos de Europa. Bueno, ya tiene en la mente usted a San Marino, ¿verdad? Conoce básicamente que es un país que está en Europa. Pero le agrego ese dato, 33.000 habitantes. Y han festejado el día de hoy una medalla de bronce por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos. Bueno, básicamente tienen ahora la misma cantidad de medallas que tenemos nosotros en la historia de los Juegos Olímpicos. Una medalla para cada uno. Bueno, en tenis, Marin Cilic e Iván Dodic están en la final. Fueron los primeros finalistas en dobles masculino de Tokio 2020. Y entre otros repasos, entre otras noticias, Eslovenia le ganó 116-81 a Japón. Gran actuación nuevamente de Luka Doncic, el jugador de la NBA. 25 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias para Luka, que está, la verdad, con todo. Brilló frente a Argentina la vez pasada y ahora frente al equipo de Japón. Y con esto Eslovenia saca chapa, ojo, de candidato. En estos momentos
se está jugando el partido entre Argentina y España. Así que bueno, ya van a actualizar los compañeros, por supuesto, allí cómo ha concluido este juego entre Argentina y España. Aquí, repito, son las 9:39 de la noche ahora aquí en Tokio. Bueno, con esto estamos despidiendo, con esto estamos cerrando este bloque desde Tokio FC, agradeciéndoles por supuesto una vez más a ustedes por su atención, por haber acompañado esto desde un inicio, este resumen que hacemos aquí a través de la R800 de todo lo que pasa aquí en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Un abrazo para todos, gracias por estar. Chau, chau. Esto fue Desde Tokio FC. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. A Cayetana se le heló la sangre. Su alma ya estaba fundida en la luz, en el canto de los pájaros. De levantar pesas de vértigo que le habían ayudado a sacudirse de los hombros la pobreza. Lo que acabas de escuchar son fragmentos de Ya no hay lugar, de Karen Colmán. El viejo señor obispo, de Augusto Roa Bastos. Esta zanja está ocupada, de Raquel Sayer. Cuando la obra de un escritor se conecta con la de otro, crea un legado eterno. Inscribite al Premio Itaú de Cuento Digital en www.premioitaú.org. Escribir es vivir para siempre. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Antojo de comida mexicana, pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: Mentaboldo, Cedrón Burrito, té verde sabor limón, Cocuy Cedrón Capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Última parte del programa para la pregunta que hizo Chipi. 81-71 terminó. Ganó España a Argentina en básquetbol. Estábamos mirando justamente. Terminó el partido y salí y vine. Así que entonces esto quería contarles. Jota. Nico. En un ratito te voy a contar algo para cerrar. A ver si cuál es tu opinión. Porque ya quiero que cambie. Bueno. Osvaldo Mendoza. ¿Cómo está, Osvaldo? Muy buenas tardes, todo tranquilo. ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Te dimos mala suerte? ¿Somos culpables? ¿Es lo que Osvaldo? La verdad que no sé lo que pasó realmente. De repente estaba como para iniciar y después el profesor cambió de idea y me habló para esperar, no. Pero no es porque nosotros hablamos contigo, no pasó por ahí, no hay un castigo disciplinario, algo, no hubo nada de eso. No, nada que ver. Siempre yo como profesional estoy a la orden del cuerpo técnico y decidió por los más jóvenes, digamos. Pero ni de cambio entraste, ¿verdad? Ya estaban perdiendo y vi todo el partido, miramos, ¿verdad? Mucha gente me llamó y me dijo la pucha. 5-0 el tercer cambio hizo. 5-0 hace el tercer cambio, dice la pucha. El reporteado de ustedes no entra. Realmente todo el mundo porque está en los planes y como el domingo pasado en el campeonato de la Nacional B, entré del Vamos. Hicimos un buen partido. De repente todo el mundo con esa misma pregunta y bueno, como profesional digamos que hay que respetar la decisión del técnico. Pero todo bien entonces, ¿verdad? No hay problema con el técnico. No, que todo bien. No, tranquilo, sin problema, al contrario. Parece que no quiere que le superen el récord. Por lo menos upea. No.
No, pero tranquilo, tuvimos una linda experiencia, sabíamos que el partido se iba a presentar así, que le enfrentamos al más y nada menos al Olimpia y fue una linda experiencia. Osvaldo, te felicito por tu profesionalismo y realmente estás demostrando ser un gran ejemplo, un gran líder, pero eso no se hace. O sea, ¿cómo no vas a entrar 5 minutos? Era el reconocimiento a tu trayectoria. Claro. Era una posibilidad de entrar como ese tercer cambio ya con el partido 5-0. Así que yo sé que tus declaraciones son adecuadas, te felicito por tu profesionalismo y te mereces en algún momento una despedida que de esta situación ya no se va a volver a darse. Era la situación ideal. Exactamente, creo que así como decía, ¿verdad? Pero bueno, esto es así el fútbol. Por lo menos tengo esa satisfacción de por lo menos saludarle ahí adentro, de conocerlo a algunos ídolos realmente y bueno, como te dije, una linda experiencia y esto ya pasó. Ahora tenemos otro campeonato muy importante que estamos encarando también. Queremos hacer un buen campeonato también ahí, poder conseguir el objetivo que es llegar a la intermedia. Osvaldo, un abrazo grande, que sea lo mejor para vos siempre, ¿sí? Gracias, un abrazo a ustedes también, gracias. Bueno, no entró ayer contra Olimpia, el jugador habló en todas las radios prácticamente que iba a jugar un jugador de 44 años y al final no entró. No puede pasar. No, increíble. El técnico, Iñañala técnico, o sea, tenemos que estar muy equivocados y a lo mejor tiene una explicación que nos saca de contexto, ¿verdad? El entrenador, pero si no tiene explicación. No tiene. Iñañala técnico. ¿Los emparejamientos, Fede, que ya están? Sí, señor. ¿Decías? Pasó Cristóbal Colón y va a enfrentar a Silvio Petirosi o Resistencia en la siguiente ronda. Hoy vamos a conocer el primer emparejamiento de la fase 2. En este caso, el ganador de Cerro Porteño contra Benjamín Acebal va a enfrentar a General Caballero de Juan León Mallorquín. Ahí vamos a tener el primer emparejamiento confirmado. Sol de América, que avanzó, va a jugar contra el ganador de 12 de octubre de Santo Domingo, Rubio Ñu. Y Olimpia enfrentará en siguiente ronda a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar o Deportivo Pinoza. Esos son los emparejamientos que se vienen a partir de estos 4 cruces que ya se dieron y la clasificación de estos 4 equipos. Rápidamente, en la página del Cádiz aparece hoy otra vez una foto de Arzamendia con no sé si es su representante o alguien del Cádiz, con una bufanda, una camiseta, algo del Cádiz. Dice: Arzamendia en Paraguay no estaba cómodo y necesitaba salir. Tienen que olvidarse ya el de estas cosas, ¿verdad? Tienen que meterse en... No, la prensa está... Bueno, pero tienen que meterse ya. Hoy hay semifinales de la Copa de Oro. Qatar juega con Estados Unidos. Fíjense ustedes si Qatar le elimina a Estados Unidos, lo que sería. Juega bien Qatar. Juega bien y está manteniendo el equipo que vino una vez acá a jugar con nosotros. Claro, campeón de su continente. Así y mismo. Jugó muy bien la Copa América esa. Y México juega con Canadá. Así que son los 2 partidos de hoy. Vamos a cerrar con el informe de Fede. Tenemos tiempo de cerrar con el informe de Fede. Sí, Jota. No, me iba a preguntar algo, pero te olvidaste. Quiero enviar un saludo. No, y eso, lo de Cádiz, nomás que ya no quiero que Arzamendia hable más de lo que pasó acá. Cumpleaños de nuestro maestro Víctor Genes. Víctor Genes, hoy se conmemora su fecha de cumpleaños. Y después, Nico, mandarle saludo a Juan Ortiz, hijo directo de Juan Zacarías, ¿te acuerdas? Juan Ortiz, sí. Lateral. Claro, lateral, central, volante. Sí, de todo jugaba. Y nos está escuchando. Así mismo, un abrazo grande y un abrazo hasta el cielo para Víctor Papu Genes. Nos vamos. Volvemos mañana. Fede, ¿algo más? Sí, señor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hoy se cumplirá la tercera jornada de la Copa Paraguay 2021. El partido estelar será protagonizado por Cerro Porteño, que irá hasta la ciudad de Villa Ayes para enfrentar a Benjamín Acebal, equipo que milita en la Primera C. Perdió el fin de semana 4-1 de visitante frente a Atlético Juventud y se encuentra segundo a 5 puntos del líder General Caballero de Ceballos Cue. El equipo del Bajo Chaco tiene como DT a Rubén Rusillón y entre sus jugadores conocidos cuenta con Jorge Mono Brites, campeón con Cerro Porteño de la Apertura 2009.
El partido de fondo se jugará desde las 17:30 entre Fernando de la Mora y Atlético Trébol de la ciudad de Loma Plata. La sede del club queda ubicada en la comunidad nativa llamada Pesempoó, distante a 450 kilómetros de Asunción. Atlético Trébol, representante del departamento de Boquerón, es un equipo conformado en su totalidad por futbolistas nativos. Fue campeón de la Liga Loma Platense y subcampeón de la fase departamental. El Monarca fue el 3 de febrero de Villa Choferes, pero no logró reunir todos los papeles requeridos por la organización. Enfrente estará Fernando de la Mora, dirigido por Mario Jara, que no pierde hace 11 partidos. Hoy se encuentra séptimo en la intermedia con 30 puntos, a 2 de la zona de promoción para buscar el ascenso a Primera División. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresa a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Hola mis grandes amigos y amigas de la Unión R800 AM en general y el programa Amanecer Folclórico en especial. Este día viernes 30 de julio, Día de la Amistad y fecha aniversario del programa Amanecer Folclórico, cumplimos 33 añitos de difusión ininterrumpida por todos los medios, por lo que les invito a compartir con nosotros el gran programón de Amanecer Folclórico en la Unión R800 amplitud modulada, este sábado de 5 a 7 de la mañana. Radio La Unión R800 AM. Dale clic a la noticia en la Unión R800 AM. ...14 grados en Asunción. Porfirio Olmedo comentó que su hermano Juan Olmedo, quien fue secuestrado, contó que sus captores llevaban puestos brazaletes de la ACA. Esto contradice la versión de las fuerzas de seguridad, quienes habían descartado la posibilidad de la participación de grupos criminales en este caso. Y el ministro de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti, en su visita por Radio La Unión, informó que este año ya desea empezar un proceso de transformación educativa de largo plazo, de modo a que próximas administraciones le den continuidad, enfatizando que la clave será que todas las escuelas posean conexión a Internet y que todos los docentes del país tengan computadoras. Afirmó que es necesario la vuelta a clases presenciales, pero que no va a apresurar este proceso. Más noticias en www.launion.com.py. Dale clic a la noticia en la Unión R800 AM. Pujoe la Unión PTI Anguinun Nemoinun Hanem Boyopoida Acointe Omboyo Perubo Maranduñe Masai Japurajeñe Muanacua. Y a Pave o Muajende de Anguinun la Unión 800 AM.
sol, lindo sol en este jueves. Estamos de regreso aquí en la Unión 800 AM para acompañarles hasta 13:30. Después viene José Rojas para hacer Buenas tardes La Unión, acompañarles también en este recuento de los principales temas. Información de calidad que generamos, por supuesto, para ustedes. Saludos a quienes nos siguen a través de la 95.7 FM Ciudad del Este y también 104.1 en Caguazú, así como en la 95.5 en Ciudad de Curuguatú, departamento de Canindeyú. En la noche va a descender a 10 grados, está previsto que en las horas de la madrugada a 5 y amanezcamos con 2 de temperatura mínima para este viernes. Una máxima tan solo de 17 grados centígrados. Atiendan ustedes que está previsto que para el sábado haya pronóstico, o por lo menos en el pronóstico aparecen precipitaciones. Vamos rápidamente hasta la Fiscalía Antisecuestro. Diego Díaz, ¿qué está pasando? Hola Javier, ahora está saliendo el fiscal del caso Eduardo Roy, quien es el que citó a Juan José Dubini Franco, quien acaba también de retirarse, no sabemos si es que testificó o no, y ahora va a conversar con nosotros el fiscal del caso Eduardo Roy. Adelante, adelante. Sí. Estamos preparándonos acá, Javier. Te comento que llegó a las 1 de la tarde Juan José Dubini Franco y bueno, ahora está el fiscal. Hoy ayer dio la detención. Acércate un poquito más, Diego. Hoy se tomó la declaración o el acto de la declaración sanatoria, pero él optó por la abstención. No dio ningún dato específicamente respecto a los hechos. Diego, no tenemos muy buena señal. Un detalle pormenorizado de las conductas que se le atribuían y las calificaciones jurídicas. Le marcamos de vuelta a Diego porque no estamos recibiendo de manera nítida las declaraciones del fiscal Eduardo Roy. ¿Cómo te va, Carlos Báez? Hola, Javier, buenas tardes a todos. ¿Qué siesta esta? ¿Qué día? De todo. 10 años de cárcel para Óscar González Daer pide la Fiscalía. Sí, ratifica en sus alegatos finales en el marco de la acusación juicio oral que enfrenta a Óscar González Daer, así como su hijo también, Óscar González. ¿Cierto que un funcionario de la embajada norteamericana está en el juicio? No, ese detalle no manejaba. Un agregado. Recordemos que de justicia. Estados Unidos se había expedido con respecto a quién era Óscar González Daer, Carlos, y que no le permitían el ingreso, inclusive, junto con otros políticos. Recuperamos a Diego. ¿De qué se trata esto? Del cargamento de 3.416 kilos de cocaína que fueron incautadas o encontradas en realidad en un depósito en la ciudad de Fernando de la Mora, zona norte. Está hablando el fiscal Eduardo Roy después de la comparecencia de del propietario del depósito en donde encontraron la cocaína. Diego, no te escuchábamos muy bien, pero volvemos contigo. Dale, ahora estamos más cerca. Tres disposiciones legales que se le atribuyen en función a las conductas que se constataron. La de tenencia de sustancias estupefacientes, artículo 27, comercialización de sustancias estupefacientes, 44 de la ley de drogas, y la de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, que está contenido en el artículo 26 de la misma ley, en carácter de coautores. El pedido de prisión preventiva también para él y su hijo. Sí, como medida cautelar, el Ministerio Público va a solicitar la prisión preventiva respecto al padre, y respecto al hijo solicitará la declaración de estado en estado de rebeldía del señor Juan José Dubini Verdun, sí, señor. Y no está sometido al procedimiento penal. Ayer intentamos a través de su padre que se contacten con el señor para que se ponga a disposición del Ministerio Público, pero sí, ya tiene orden de detención también y estaría imputado formalmente en las próximas horas. ¿Hay alguna información más sobre el fiscal? No tenemos mucha información ahora mismo, estamos procesando otros datos y yo creo que en la brevedad también podríamos tener resultados al respecto. Hay todavía personas que podrían estar también en el marco de esta detención, este encuentro de cargamento de drogas. Y la investigación está
iniciando, necesitamos recopilar muchísima información. Eso requiere tiempo también y acordar con el equipo de trabajo de la Policía Nacional los eventuales operativos que se puedan dar a continuación. Para recordar nada más, fiscal, el lugar donde se encontró el cargamento corresponde a un lugar alquilado o todavía no hay información sobre esto. Sí, hay información de que el lugar estaba siendo locado por una persona de sexo femenino, pero quien no tendría participación en los hechos. El alquiler se hizo a una firma unipersonal que corresponde al señor Juan José Rubini Verdún, que es el hijo del señor detenido. ¿Esta persona femenina sería socia de Rubini Verdún, doctor? Para el Ministerio Público ella es una persona ajena, digamos, a la participación de los hechos que estamos investigando. ¿Sería una sublocataria entonces? No, sería la titular del inmueble locado, pero que no tendría conocimiento de las actividades que se realizaban en ese depósito. ¿Cuenta con algún antecedente durante su administración pública? Alquilaban desde octubre del año pasado aproximadamente. ¿Cuenta con antecedentes, Rubini? No pude yo todavía obtener esa información, eso vamos a estar solicitando, vamos a agregar la carpeta fiscal y se va a considerar eventualmente en el estadio procesal que corresponde. Sobre el ingreso de la droga, doctor, ¿se tiene más o menos establecida ya la ruta que siguió este cargamento hasta llegar a Fernando Lamora? Estamos analizando esas circunstancias, todavía no podemos precisar eso. ¿Habría ingresado desde Perú? Habría ingresado desde Bolivia, pero según tenemos entendido, el origen puede ser de Bolivia o también puede ser de Perú, pero con tránsito en Bolivia. Pero pertenecerían a distintas organizaciones y no solamente a una, por lo que se pudieron observar en los sellos de los empaques. Y eso podría ser eso veríamos si podemos llegar a concluir, pero sí es cierto, hay varios isotipos, ¿cómo se llama? Isotipos, logos, y bueno, eso puede indicar varias cosas, no necesariamente que sean varios grupos. El destino de la sustancia también podría ser determinado por eso, luego la calidad de la sustancia también puede tener relación con los logos. Este procedimiento que se realizaba en la estancia del Tigre con anterioridad, ¿tendría vínculo con este de ahora? Porque en aquel entonces se hablaba de que ese establecimiento pertenecía a Jervis Jiménez Pavón y había una conexión con esta carga. Ese dato todavía no precisamos hasta esta altura de la investigación, pero va a ser tenido en cuenta, digamos, para descartar o para acreditar eventualmente. Para recapitular, bien, Diego, entonces a nombre del hijo es que estaba el contrato de alquiler de este depósito y que, bueno, está prófugo en este momento, ya se libró orden de captura, Diego. La noche que... Bueno, ahí está. Carlos, está hablando el fiscal Eduardo Roy, el papá, quien sería parte de la estructura, el que habría gestionado el contrato, hizo un contrato de alquiler a nombre del hijo, unipersonal del hijo, pero que está prófugo en estos momentos. El señor Rubini tiene 54, 55 años y el hijo tiene 28. Sí. Eso es lo que se publicó ayer. Y decías que el hijo está... Prófugo. Sí, ya libraron orden de detención sobre el mismo. El punto específico, Carlos, es que la dueña del depósito queda fuera porque son contrato de alquiler, presentó documento y dijo que nada sabía de las actividades. Desde octubre del año pasado es que estaban alquilando este depósito. Y se sospecha que más de un envío se hizo de azúcar posiblemente al exterior. Sí. Pero no se sabe si cada envío fue con algo droga. más. ¿Te acordás que semanas atrás Josio ya había hablado que a él le preocupaba mucho la ruta bioceánica porque no había controles y que los puertos privados no tenían escáneres por donde tienen que pasar estos containers precisamente cuando van a subir a las barcazas? La Fiscalía solicitó una condena de 10 años de pena privativa de libertad para el ex senador colorado Óscar González Daer y su hijo Óscar González Chávez por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, así como la prohibición por este mismo tiempo, 10 años, para el ejercicio de funciones públicas. 10 años. Ese es por el caso de... Dice enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Sí.
Fiscalía pide condena de 10 años. Esto ya está en juicio oral. Está en juicio oral. Lo que a mí me dice Javier es que un funcionario, un agregado de la embajada norteamericana, estuvo durante todo el tiempo muy cerca de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Siguiendo de cerca el juicio. Y sí. Eso no es... ¿Intromisión? No sé si intromisión, alguna forma de presión ha de ser, ¿verdad? En teoría es un juicio oral y público. Claro, ahí puede entrar en consecuencia... Sí, pero el antecedente también, Carlos, es que Estados Unidos había expedido con respecto a la figura de Óscar González Daer, recordarás tiempo atrás, ¿verdad? Que le impedían el ingreso a su territorio y demás. Sí, claro. O sea, tiene una postura sobre la figura política y empresarial llena chupe de Óscar González Daer. Javier, ¿hablaste hoy con el hermano del señor liberado anoche? Con Porfirio Olmedo. ¿Qué te sugiere? Que se equivocaron de víctima. ¿Esa puede ser la única explicación? Y esa es la primera, tomando como base que en teoría pues estos grupos estudian a su víctima. No digo, ha de ser la primera explicación o la explicación por la que se le liberó. Sí, porque dice que el señor Bebé Cabezas ¿Quién es Bebé Cabezas? Él es un argentino que vive de hace más de 40 años en Paraguay, Carlos. Él es muy conocido en la zona de Tacuatí, San Pedro, y querido sobre todo. Ajá. Contaba Porfirio que tiene como un poco más de 90 trabajadores, por ejemplo, en su establecimiento, que se dedica a diferentes rubros, agricultura, ganadería y reforestación, por ejemplo. 10 minutos después que le hayan tomado a Juanchi, así le llaman, ¿sí? Ya le llamaron al contador del establecimiento, que se llama Ricardo, que vive en Oviedo. ¿Le llamaron y le dijeron? Está secuestrado y pedimos $200,000. Ahí es donde probablemente haya ocurrido el esclarecimiento por parte de este grupo. Probablemente digo porque es lo que puedo entender. Después le vuelven a llamar a Ricardo, al contador, y le dice, no, con fulano negocien, con Porfirio. Le llaman a Porfirio. Y Porfirio le dice, tengo $50,000. Y ahí le dicen, no tenerlo había sido la plata, y le cortan. Uf. Y tiempo después se da la liberación. Horas después. ¿Cuánto habían pedido por Jorge Ríos? 500,000. $500,000. 200,000, ¿verdad? 200,000. $200,000 también. Ayer ABC TV estaba compartiendo el audio del de caso Jorge Jorgito. Y de su mamá a un mes de todo lo que sucedió. Sí. Qué terrible, Javier. Lastimero lo que pasó con esa familia, Carlos. Y la Fiscalía sostiene y se mantiene en que ese grupo denominado ACA-EP es el que hizo ese crimen. Sí. Y aparecieron algunos legisladores con intenciones de embarrar el escenario. ¿Y qué vos percibiste hoy después de la conversación con el hermano del liberado de quién podría ser el...? Lo que Porfirio contó, que Juanchi dijo que lo llevaron, obviamente, ahí lo de la camioneta y demás, Carlos. Porque estos son grupos que no se movilizan en vehículos. Pero de acá cualquier cosa puede esperar. Porque ellos pues son los hijos descarriados de los del EPP. Claro que el EPP es descarriado luego, ¿verdad? Sí, pero este es descarriado... en extremo. Elevada a la enésima potencia. Yo le decía eso a Nimio Cardoso hoy, no sé si puedo estar acertado o muy equivocado, pero a mí me huele a que sea acá. ¿Qué es lo que dijo Porfirio? Que le pusieron el uniforme para ahí y que tenía los brazaletes rojos y por uno de los brazaletes decía AKEP. Y que le dijeron que si se registra algún enfrentamiento que él se aparte nomás del grupo. Vestir a la víctima, al secuestrado, como ellos es estrategia luego, Carlos. No está bien, pero dice que le dejaron su ropa también ahí al lado y le dijeron que si... Le pusieron en una bolsa y le dijeron, este es tuyo. Vos vas a cuidar este. Cuando hay necesidad te vas a poner y te vas a ir. Las botas son de caucho. Esas son las que se usan en el monte. Porque las serpientes no te mueren con esas.
No es como la de suela. Pero le llevaron, o sea, hoy también me dijo, viste que en un principio se habló de una moto y una camioneta. Él iba en la moto. Pero eso te confirmó el hermano. Sí, que él mismo se había ido al establecimiento y ahí es que encontró la moto tirada. Y había supuestamente testimonio de que ocurrió eso así, de que él iba en una moto y después subió a una camioneta. Sí, que le... El comisario Cardoso me dijo que... Y que no coincide. Que hay otras cositas. Desde el principio se dijo que no había testigos. ¿Verdad? Ahora, pero si vos decís que ya él contó que estaba en la moto y que el hermano estaba, que Juanchi estaba saliendo a unos 200 metros del portón principal, ocurrió. Que le subieron, que encontró la moto tirada después cuando se... A ver. ¿Cómo él se entera? Él se va al establecimiento, Carlos, y encuentra la moto del hermano tirada. Entonces se va a la casa, que es pegada, la casa está ubicada ahí al lado del establecimiento nomás. Y le pregunta a la hija, ¿dónde está tu papá? Le dijo, está en la estancia. Se iba a ir a Río Verde a buscar pollito. Balanceado para el pollito. Y entonces le dice, ¿dónde está tu mamá? Está acostada. Y ahí le dice, ¿sabes qué? Encontré la moto de Juanchi allá tirada. Entonces suben a otras motos y van a ver, los vecinos inclusive van, y ahí encuentran la moto tirada. Como no había señal, Carlos, ellos no podían recibir ni hacer llamadas. Porque depende pues de la zona, de las antenas. Hay veces que en San Pedro, Carlos, hay veces que en determinada zona, en la misma ciudad, en determinada zona no hay señal. Pero es por la antena, la celda que toma. Bueno, entonces, recién a la tardecita ellos tienen señal. Pero había sido, ya al contador que estaba en Oviedo, a Ricardo, le habían llamado a decirle. Ellos ya sabían, pero ahí en Pindotí no se habían enterado porque no tenían señal de teléfono. Entonces empiezan a buscarle. Ese lunes no pasó absolutamente nada hasta que el martes, obviamente, le vuelven a llamar al Ricardo. Y, claro, le llaman a la noche, a la tardecita noche, le llaman a la esposa a Carlos. Y le dicen, nosotros le tenemos a Juanchi. Y después al día siguiente, que sería ayer, el hermano se iba a encargar de la negociación, Porfirio, y ahí es que le dice, tengo tanto. El dueño del establecimiento estuvo pendiente, inclusive lloraba cada rato que llamaba para saber cómo estaban las cosas. Quiere decir que hicieron varias comunicaciones. Eso, pero ese es típico de ACA luego, Carlos. Imagínate así, en el caso Jorgito, usaron el teléfono de un peón de una estancia. Por eso luego se le expulsó a toda esa gente de la ACA, es lo que dice la policía. Es lo que dice la policía, que son indisciplinados y no siguen las reglas. Cachafán, en otros términos, por eso se los expulsa. La ACA ahora mismo es tipo un rejuntado del EPP y del EML, el Ejército del Mariscal López, que está liderado por Alejandro Ramos. A Ramos, digo bien, sí. Su esposa e hijos. Sí, señor. Quería hablar de vacunas. Sí, ¿van a venir? No sé. No, porque hay una población de 20 y más años que ayer quedó en bola, literalmente. Muchos mendigaron y deambularon por varios vacunatorios y hasta hoy, Carlos, ni pedido de disculpas no hay. Hoy el doctor Hernán Martínez dijo que sentía mucho, ¿verdad? Y que le dolía mucho. Usé lo que me dabas ayer vos como dato, que 800.000 personas más o menos estaban inscriptas y no se fueron a vacunar, Javier. Sí. Edgar Tulio nos actualizó ese dato. 845.688 es. No podemos decir que, muchos de estos fallecieron porque la lista de fallecidos no supera 15.000. No. El doctor Roque Silva me dijo, tía me dijo esta mañana temprano, de mi mamá, cómo se acordaron todos. Y sí, iba ya otra porque
Vos te vas al vacunatorio, te dicen vení, ¿verdad? Y esperas 1 hora, 2 horas, 3 horas y después te dicen, ¿sabes qué? Carlos, malas proyecciones hicieron. Y tampoco te dicen vení mañana. No, pero estaba previsto esto, por eso se puso jueves y viernes ya segunda dosis. Y por eso ya cortaron Aratiri. A ver, Carlos, está bien que se acaben las vacunas. No, está bien. Lo que no está bien es hacer una mala proyección. Hicieron mal los cálculos. Probablemente, Carlos, y te grafico esto. Alguien escribió, me fui a los vacunatorios, recorrí, respeté, no busqué ningún certificado falso, no inventé, esperé como me correspondía y no me tocó la vacuna. Y le responde una, ¿y por qué lo que no te fuiste al Aratiri nomás, que era sin liberación de cédula y demás? Inteligentemente otra persona le responde en Twitter y le dice, espera, ¿qué es lo que te pasa, papá, a controlar la vida de la gente? Y además, está bien, ella probablemente se vaya a poder ir al Aratiri, pero el efecto dominó, otra persona igual iba a quedar sin vacuna. O sea, iban a quedar nomás luego sin vacuna, si ella iba a usar la vacuna antes que otros. Claro. Entonces lo que percibo, lo que entiendo por los números, Carlos, que liberaron demasiado rápido las edades, las franjas. Sí, pero también nosotros le pedíamos, digo nosotros en general, Carlos, porque nosotros pedimos, pico, ellos tienen que... Sí, pero la prensa también ejerce una presión tremenda, dice, habilita todo, que se habilite, que sea para todo el mundo, y no hicieron sí que todo lo que se le dijo, porque si no, hubiese sido antes, Javier. Por ejemplo, ¿verdad? Y yo, mira, ayer se llegó justo, pero, hoy ellos se iban habilitando hasta hoy, pero sabían que no podían más. No, por eso te digo, lo que estuvo mal es haber habilitado franjas, Carlos. O sea, tenían que hacer, bajaron a 20 fueron. No, ¿Y viste la cantidad de gente que... Lo que pasa es que esa población de 20 años, 25 es altísima. Y es la mayor. La mayor es la de 20 a 34 años luego, Carlos. Ahí está el grueso de la población. Y se apuraron, yo creo que, y también el presidente Mario Audo tuvo muchísimo que ver ahí. Al decirle, vacunada tú con ese 500.000. Pero si hubiese sido peor, Javier. Si no se vacunaba con ese 500.000. No, obvio. Estados Unidos que le salvó el pellejo a Mario Audo. Totalmente. Lo que se diga, ¿Por qué te parece que Estados Unidos se toma atribuciones de ir hasta un juicio oral? Me dijiste recién que es oral y público. Bueno, pero igual... Se ha escuchado Carlos Melagua, pues, Quienes recibieron la primera dosis en el local del UNACE, tanto aprendimos de memoria, Javier. ¿Viste la lección que nos dieron desde Salud Pública? Yo entiendo que se pueden cambiar y que esto tampoco no es así para... ¿Viste que te dijeron siempre? Vos para la segunda dosis tenés que irte al mismo lugar que la primera dosis. Sí. ¿Verdad? Ellos dijeron, y nosotros como chorlitos repetimos. Modificación de locales en diferentes puntos. Bueno, Javier, en UNACE, por ejemplo, dice que no se hizo nunca segunda... eso es lo que no entendí hoy. Dice, quienes recibieron la primera dosis en el local de UNACE deben ir al vacunatorio de la cooperativa San Lorenzo. Esto está ubicado en el barrio Cocuere. Quienes recibieron primera dosis en el hospital de Lambaré tienen que ir, y el policlínico Lambaré tienen que ir a la cooperativa Lambaré. Quienes aplicaron primera dosis en el hospital de Areguá deben ir a recibir la segunda dosis a la playa municipal de Areguá. Y quienes recibieron la primera dosis en el hospital distrital de Capiatá deben acudir a recibir la segunda dosis en el vacunatorio de Capiatá, kilómetro 23, ruta 2. Estas son modificaciones en Central. ¿Cuándo hicieron esas modificaciones? Y yo me enteré esta mañana. Que desde la región sanitaria creen que todo el mundo está pendiente de la radio. ¿Qué Pico va a estar, y de nosotros Pico va a estar pendiente... por eso. No, pero... Para cambiar en menos de 24 horas. Y yo quise utilizar, pues, todo, doctor. Entonces hay que decirle a la gente que recuerde que donde se fue donde hizo la primera dosis tiene que... No, el cambio. IPS. Cambió todito también. Pasaron a todos otros sitios. Barrio San Pablo, Hospital de Trinidad, Hospital Secretaría Nacional de Deporte, todos los sitios de IPS. ¿Y por qué supuestamente hicieron eso, Carlos? Y porque aparentemente con relación a esta plataforma, en esos sitios no se hizo la primera dosis. ¿Y dónde recibieron su primera dosis? Y eso es lo que quiero saber.
Pero los de una C, ¿recibieron en una C o no? ¿En dónde recibieron su primera dosis? Hay que ver qué plataforma recibieron ahí. Yo digo que por eso. Ensalada rusa, ya voy, Carlos. Hoy tirado en la crítica. ¿Por qué? No, ¿cuál es?